quería preguntar el crecimiento de ventas, pero llegasteis a 50 millones de facturación antes de la venta, ¿no? Más o menos. 100 millones. 100 millones de facturación antes de la venta. Sí. ¿Era legal? Claro, para mi madre dice, hijo mío, tú tienes ahí todo el camino hecho, ¿qué cojones haces yéndote a lanzar algo desde nada? Es decir, además una empresa de ticketing. Este año se me ha vuelto loco, ¿no? Básicamente fue la reacción. ¿Qué hicisteis para que creciera esto? Ahí levantamos 400.000 euros, hacemos 1 millón de euros del primer año, luego el segundo hacemos 5, ahí hacemos otra ronda y entran un par de fondos públicos que eran... No levantasteis mucha pasta. ¿Se vende la empresa por...? 165 millones de euros. Fuimos de los pocos e-commerce que abrimos toda Asia. Primero España, luego Europa, abrimos un par de mercados en Latinoamérica, lanzamos Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur. Qué escalable, ¿no? Ander, ¿por qué vendéis? Es una buena pregunta. Vendemos porque mucha gente me decía, mira, Ander, conozco mucha gente que se ha arrepentido de no vender y no conozco a prácticamente a nadie que se haya arrepentido de vender. ¿Cómo es la fiscalidad de estas transacciones? Sí, en un eje de felicidad y rentabilidad, cuando comparas tu vida de VC ahora con la vida de emprendedor, ¿dónde te posicionas? Buah, yo ahora estoy... Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien. Y hoy tenemos a Ander Michelena. ¿Qué tal, Ander? Muy bien, encantado. Tú eres el fundador de TicketBiz. Correcto. Has pasado, vienes de banca de inversión, Morgan Stanley. Correcto. Luego emprendes, pasas un tiempo, consigues vender a eBay. Y te pasas al mundo financiero otra vez, donde empezaste, ¿no? Bueno, primero de ahí vuelvo a montar otros dos startups, hago un fondo, algún tema de real estate y luego también me monto otra vez en Venture Capital. O sea, hoy eres un VC. Me he liado mucho. Hoy en día soy un VC, correcto. Vale. Oye, cuéntanos qué es eso de TicketBiz. Es una gran historia de España, ¿no? Es un exit muy importante, ¿no? Bueno, fue uno, si yo te diría, no sé si muy importante, fue en el 2016 cuando se hizo el exit, es que prácticamente en España no había exit, ¿no? Y cuando montamos TicketBiz, que nos vamos de Morgan Stanley para montarlo en 2009, en 2010 que lanzamos el producto, había muy pocos startups en España, había muy poco business angel, muy pocos inversores. ¿2010? Era un ecosistema que no tenía nada que ver con lo que hay en la actualidad, donde hay un montón de fondos, hay muchísimos más proyectos y hay muchísimo más dinero disponible para hacerlo, ¿no? Era un ambiente totalmente distinto. ¿Cómo fue este proceso de estar en banca de inversión y decidir, junto con John Uriarte, ¿no? Tu socio, hacer este salto y empezar un proyecto de cero? Bueno, fue un proceso bastante meditado. Es más, yo cuando fui a banca de inversión yo ya sabía que quería ser emprendedor. Para mí el paso por banca de inversión fue simplemente un máster acelero. Yo quería hacer o banca de inversión o consultoría estratégica para estar 2-3 años y luego montar algo. Sabía que hacerlo directamente en la universidad iba a ser un desastre porque no estás suficientemente preparado, ¿no? Quería un sitio que te curtiera bien para poder hacerlo. ¿Y cómo sabías que querías ser emprendedor? Desde la universidad, era algo que tenía ahí. Es curioso porque no tengo nadie en mi familia ha sido emprendedor ni nada, pero a mí algo que me llama mucho la atención, sabía que en algún momento iba a hacerlo y yo soy una persona que planea bastante las cosas. Tengo una anécdota con mi mujer, como la pedí casarse, pero bueno, si eso es lo queréis luego la cuento. Cuenta. ¿Quieres que la cuente? Mira, esto os va a decir un poco cómo soy, ¿no? Yo conozco a mi mujer en Estados Unidos, de un intercambio en un Erasmus. Y cuando vuelvo le digo, oye, yo me vuelvo a España, me queda un año todavía de la carrera, y le digo, oye, vente para España. Me dice, oye, me voy a volver para un novio. Dijo, tú tranquila, tú te vienes a España un año, yo te consigo una familia donde te quedes. Luego nos vamos a ir a Londres a vivir, porque yo voy a trabajar en banca de inversión, todavía está en cuarto carrera ahí, en banca de inversión, una consultora estratégica, porque quiero hacer eso durante los próximos 3 años. Vivimos un par de años juntos, luego nos casamos. Luego al tercer año, me quedo un año más y luego nos vamos a España porque yo iba a montar una empresa. Después en algún momento la empresa la venderé y cuando la venda nos damos un viaje y luego tenemos hijos. Esto es la el primera plan cita. de vida tenía 21 años y se lo dije todo por Messenger. O sea, ya no había ni nada más. Por Messenger escrito. ¿Tienes screenshots? Tengo screenshots. Entonces se lo dije todo por Messenger y le veo a la tía así como escribir. Me contesta, ok, pues ok, ya está. Ejecución pura. O irse corriendo. O se iba corriendo o esto. O sea, fue tu primer pitch, ¿no? Fue mi primer pitch. Me salió bien, por Messenger. Un pitch por Messenger. Y me salió bien. Sí, cumplí el plan exacto, a la perfección. Ostras, qué fuerte, ¿no? Menos fue un fallo, que es que vendí, que mi mujer cuando cumplió 30 ya tenía muchas ganas de tener hijos. Entonces vendí la empresa cuando ya teníamos 31, 32 y ya tenía una niña. Entonces el viaje, 6 meses, se me jodió. Pero bueno, menos esa parte, todo lo demás lo cumplí. ¿Y cómo fue este proceso de TicketBiz concretamente? ¿Por qué TicketBiz? ¿Cómo conoces a John Uriarte? Sí, mira,
yo cuando como quería emprender, desde a partir de mi segundo año en Morgan Stanley, yo ya estoy empezando a mirar un montón de proyectos. No es que tuviera una idea brillante, lo que veía es, en aquel momento, en 2010, el mercado era muy distinto, ¿no? Tú ibas en Estados Unidos y tenías un montón de proyectos que cuando a la hora de salir fuera de Estados Unidos se tardaban un par de años en llegar a Europa y te diría que 3-4 años en ir a América Latina. Había como un salto que tardaba, que los proyectos había un retraso, ¿no? Eso es lo que te permitía, es que si salía cosas interesantes en Estados Unidos, en dar el salto a Europa, siempre tenías un margen de maniobra para lanzar algo parecido, ¿no? Algo que ahora no pasa. Ahora los proyectos salen y salen a toda velocidad y salen en todas partes, ¿no? Pero en aquel momento era distinto. Entonces lo que dices, mira, viendo este gap, lo que dices, mira, voy a mirar todo lo que está pasando en Estados Unidos, voy a ver las cosas más interesantes y a partir de ahí voy a ver lo que tiene más sentido avanzar en Europa. Entonces acabé con 9 ideas, de las que bajé rápidamente a 3, que metí a fondo, y las que acabé descartando para llegar a... ¿Cuáles eran las 3? Que ves. Pues una era algo muy parecido a lo que es el tenedor hoy en día, ¿vale? Un Open Table en Estados Unidos estaba funcionando muy bien, había también otra en UK que estaba funcionando muy bien, y la otra que descarté era un tema de viajes, que básicamente la idea era hacer un planificador pero bien organizado, donde tienes integrado absolutamente todo. Yo hago un viaje y tengo integrado todo, desde el taxi, la reserva de restaurantes, es decir... Como una exótica. Como una exótica, pero con la experiencia completa, correcto, eso es. Entonces eso era la tercera. Pero bueno... ¿Eso lo haces solo? Pues empecé a hacer esto con un amigo, Felipe Navío, que es el fundador de Jovan Talent, sí. Empezamos los dos a pelotear ideas y a mirar juntos? No, Felipe fue compañero de clase. Vale. Entonces, él estaba en McKinsey y yo estaba en Morgan. Entonces, en el poco tiempo que teníamos los dos, después de currar 100 horas a la semana, pues le dedicábamos tiempo a esto. Y íbamos descartando ideas hasta llegamos a una idea. Estábamos los dos mirando justamente la idea de TicketBiz, y en un momento a Felipe, claro, le surge la oportunidad de irse como fundador en Jovan Talent cuando sale. Entonces hay un momento que Felipe dice, mira, Andrés, yo no voy a esperar más, todavía esto está poco avanzado, esto tiene buena pinta, pero a mí me están ofreciendo esto, y él también quería emprender. Entonces, no sabía esto. Sí. Se le llamó Juan Urdiales. Juan Urdiales, correcto. Entonces se fue con Juan. Y se fue con Juan y con otro fundador, que es curioso, otro fundador que es Tavi Vicuña, que no se conoce porque Tavi dejó el proyecto relativamente pronto, pero fue fundador también original de Jovan Talent. Entonces, Tavi era la persona con la que estaba mirando John cosas en paralelo. Entonces, de repente... Sí, es muy qué complicado, ¿no? Complicado. Tavi estaba con John mirando cosas, yo estaba con Felipe. Sí. Tal cual. Entonces, de repente, se van los tres... San Juan, esto Tavi, en Felipe. ICADE. Eso en ICADE, sí. O sea, buena clase de ICADE, ¿no? Clase. Porque hay un montón de emprendedores que habéis hecho cosas. Sí. Entonces, ahí básicamente ellos se van a montar esto. Entonces, John se queda por un lado. Yo tampoco lo conocía en aquel momento, pero un viaje en un aeropuerto, de repente, pues los dos de Bilbao, yo estaba volando volviendo de Bilbao a Londres. Mi padre se cruza con una persona y dice, hola Pedro Luis, ¿qué haces aquí? Pues traigo a mi hijo, yo también. ¿Y dónde trabaja? En Londres, el mío también. ¿Y dónde? En Morgan Stanley, el mío también. Entonces ya fue como, Ander, John, y ahí nos conocimos. ¿Esto vuestros padres? Nuestros padres. Y al conocernos nos dimos cuenta de justamente que los dos con los que estamos intentando montar cosas, hablando, eran pues Tavi, que es el que se ha ido con Felipe, y o sea que fue todo súper complicado. Y a partir de ahí, pues empezamos a hablar y convencí a John de oye, lo que habíamos estado trabajando tenía sentido, y nos lanzamos. ¿Tu padre es emprendedor? Mi padre no es emprendedor, no tengo familia emprendedora. Mi padre conocía al padre de John porque trabajaban los dos en BVA. Mi padre fue director en BVA. Vale, y el padre de John fue el consejero delegado. Consejero delegado de BBVA. Pedro Luis Uriarte, aparte de consejero de Economía. Correcto. Y ser la persona que negoció el cupo vasco. Correcto, efectivamente. Toma ya, correcto. Vale, entonces conocía a su padre y os presentó, ¿no? Nos presentó. Los padres os presentaron. Nos presentaron los padres, a partir empezamos a hablar, yo le convencí, oye, la idea que teníamos avanzada, que tenía sentido, entonces John y yo seguimos avanzando en esa idea hasta que en mediados de 2009 ya damos el paso, lo dejamos todo, dejamos el banco y nos vamos a... ¿Dejáis un salario de 100 y pico mil pavos al año o más? Sí, más, bastante alto, sí. Para ir a cero. Para ir a cero, sí. O sea, mi padre más o menos, mi padre me apoyó, mi madre me quería cortar los huevos, hablando claramente. O sea, no os puedes imaginar, claro, normal. O sea, dice, este hijo mío que, joder, además tenía una carrera, había estado primero en M&A de instituciones financieras, que la clase de 2007-2008 fue el boom de M&A. Cuando cayó la crisis financiera, me cambiaron al grupo de situaciones especiales en Morgan Stanley de instituciones financieras. Éramos 4 que éramos como los geos, que en cualquier
deal donde había problemas. O sea, caía un banco y os metíais vosotros. Nos nosotros a rescatar, a cambiar el balance y tal. O sea, pues imagina la cantidad de curro. Era muy divertido porque hacíamos deals a patadas, pero fue duro pero era un grupo como muy prestigioso dentro del banco. Entonces, claro, para mi madre dice, mi hijo mío, tú tienes ahí todo el camino hecho, ¿qué cojones haces yéndote a lanzar algo desde nada, de cero? Además una empresa de ticketing, pero este año se me ha vuelto loco, ¿no? Básicamente fue la reacción. Pero bueno, al final lo hago y en 2009 salgo y en enero de 2010 lanzamos la plataforma y ahí empieza toda la historia. ¿Teníais ahorros? Sí, claro, en banca de inversión lo bueno que tienes es que ganas mucho dinero y no tienes un solo segundo para gastarlo. No tienes tiempo para gastar, esto es clave, ¿eh? Esto es clave. Por lo tanto, mira, os voy a contar una anécdota. Cuando decido irme del banco, ya tomo la decisión, me cojo 2 días de vacaciones y lo que decido es, oye, me pongo a hacer turismo por Londres y a conocer la ciudad de Londres porque os prometo que no la conocía. Entonces, después de esos 2 días... ¿Cuánto tiempo ahí? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo llevabas? Más de 3 años. ¿Y no conocías? No conocía nada de Londres, no, nada. O sea, literalmente conocía la oficina, mi casa y poco más. Mi mujer, que en aquel momento, en el 3er año me había casado, mi mujer, para verme, me llevaba la comida los fines de semana a la oficina, bajaba un rato, comía con ella en media hora y vuelta para arriba. O sea, fue qué buen plan, ¿no? Sí, para tu mujer, digo. Bueno, es lo que había, sí. Tú se lo habías contado. Yo se lo había contado. Yo el plan, ella había firmado el plan. Ella me dijo, ok, o sea que el plan, estábamos en plan, ¿vale? Pero claro, eso era bastante duro, como os podéis imaginar. Sí. ¿Y cómo empieza este proyecto? Desde 2009 a 2010, que creo que levantáis la primera ronda, ¿no? Sí. Levantamos la primera ronda en mediados de 2000, creo que fue septiembre de 2009. En enero de 2010 salimos de la plataforma. Entonces, bueno, nos salimos del banco. Al final, ninguno de los dos tenemos experiencia en lo que es emprender ni nada. Nada, éramos los dos gente de banca e inversión y poco más. Pero no, entonces empezamos... Pues de la forma más tonta. ¿Cómo encontramos ingenieros? Pues Google. Ingenieros en Bilbao. Pues los resultados que te dan, lógicamente, no son los mejores ingenieros. Entonces luego acabas hablando con un montón de gente, acabas aprendiendo reunión a reunión hasta que llegamos a un grupo de gente muy buena y a partir de ahí externalizamos parte del desarrollo, luego fichamos un par de personas directamente in-house, un CTO y un segundo muy buenos desde el principio. Entonces, bueno, vas llegando. ¿No es fácil encontrar un CTO? No. Para gente de negocio que no tiene experiencia. En aquella época es que tampoco había, como no había prácticamente startups, no había gente con experiencia. No, o sea, era un tío de consultoría, un tío muy bueno, un ingeniero muy bueno, pero que estaba haciendo proyectos en Accenture y al final le consigues convencer para salir, pero un tío con la cabeza... O sea, fichasteis un CTO que era un consultor de Accenture, que no es el perfil de CTO pero típico es que en el 2010 no había perfiles pues sí que había típicos. Hackers. Pero con muy nosotros. poco, tío. Bueno, vosotros, claro, puede ser, sí. Pero nosotros no teníamos cero contacto en ese mundo, tío. Nosotros, claro, era otro mundo. Era otro mundo totalmente distinto. Pero sí, llegamos y luego es un CTO buenísimo. Ahora está en otra startup muy grande que es Lo Quiero. Es una startup del País Vasco y es el CTO también y es un tío muy bueno, ¿no? Pero la primera versión la externalizáis a una agencia. Hacemos externalizado con 2 personas internas que nos ayudan esto. Bueno, pues nos ayuda a ganar velocidad, ¿vale? Lógicamente. Luego es verdad que al año 2 o el año 3 tiramos todo y lo rehicimos todo internamente, que es lo que suele pasar, ¿no? Externalizar te permite ganar velocidad, pero ¿velocidad normalmente... de qué? Velocidad de salida, velocidad de sacar features mucho ¿Pero más funcionaba? rápido. ¿Funcionaba bien? ¿De cara a los clientes? Sí. Mira, salimos en enero de 2010 y el primer año facturamos 1 millón de euros. O sea, bueno, pues esto es el GMV de los tickets. El millón de euros es el valor de los tickets. Correcto. Sí, ¿y el modelo de reventa de entradas? Claro, explica qué es TicketBiz, que correcto, alguien quizá no lo sabe. Perdonad, que no he dicho, claro que no he dicho nada. Hace años ya, pero alguien no lo sabe. Hace mucho tiempo. O sea, básicamente esto es un mercado de compraventa de entradas, ¿vale? Entonces aquí lo que tenías era la gente que tenía una entrada que le sobraba o que quería ganarle dinero, la ponía a la venta en la plataforma y cualquier usuario que, por lo que sea, no haya podido conseguir entradas para el evento, un evento sold out o... En algunos eventos que había entradas, pero como había gente que quería vender su entrada, vendía por debajo de precio, pues tenías entradas por debajo de precio para los eventos que no están agotados y entradas más caras para los eventos que están agotados, pero podías comprar de una forma segura en vez de tener que irte a la calle o comprarlo por una... O a eBay o a Wallapop, que no existía. Claro, correcto. A sitios donde no tenías la entrada garantizada. Eso era lo que era el servicio. ¿Era legal? Sí, claro, porque tú lo que tienes es la pregunta. Todo el mundo hace la misma pregunta y en el pitch de que era lo primero, pero esto es legal. La ley en España, claro, al final acabamos en 40 países, pero en España donde empezamos, la ley lo que te dice es que lo que está prohibido es la venta y reventa de entradas callejeras. Entonces, lo que es ilegal, callejeras. Pero Internet no pasa nada. Correcto. Internet, pero telefónico, Internet había lo que sea. De gente o vendiendo incluso un un boli. local no pasaría nada. Lo que no puedes hacerlo es en la calle.
¿Por qué había esto de vender un boli y de regalo viene una entrada? Porque la gente no sabía eso, porque la gente como lo que veía en la calle Para es... la Champions, ¿no? Claro, Sí, era muy sí, típico. sí. Tú lo que veías en la calle es a la gente que si estaba intentando vender una entrada, de vez en cuando se lo iba a la policía. Sí, sí. Entonces eso la gente se queda con esto es ilegal. La ley sale en 1982 con el Mundial de España, que en aquel Mundial de España pues se puede imaginar... No había internet. No había internet y la reventa se convierte en... Bueno, pues cuando vienen aquí todos interesados y las reventas... Y hay mucha estafa, entiendo yo. Entiendo, eso que es. por eso se regula. Correcto, entonces hay mucha estafa y entonces lo que hace es una ley justo después del Mundial, y esto no puede volver a pasar, y se prohíbe la venta y reventa de entradas callejeras. Y eso es la ley que hay. Y esa ley es la Pero que por sigue. internet sí se puede. Por internet, por teléfono, en cualquier otro sitio que no sea que lo hagas en la calle, básicamente. Eso es lo que se prohíbe en España. Y el vendor, o no sé cómo llamarle, la institución que hace el evento, ¿le parece bien que se vaya generando margen, que otro genere margen a su cuenta? Al final es como al final una entrada, cuando tú compras es tu bien, no es tuyo. Entonces, la entrada Puede ser personal e intransferible. puede ser personal interferir, Puede ser nominal, depende de los por eventos, ejemplo. ¿no? Depende de los eventos, efectivamente. Pero vamos, pero yo lo veo como Pero cuando el yo Barça, compro... por ejemplo, tiene un negocio Sí. de asiento libre. Sí. Supongo que todos los clubes grandes lo tendrán. Sí, correcto. Donde ellos sacan un margen ahí. Sí, porque tú cuando cedes el El abono socio te queda lo más cede, un 50% de la Claro, venta de entradas. eso Sí, sí. se lo estás jodiendo. Claro, entonces al Barça, a los equipos, a muchos promotores no les gusta, a otros promotores pues lo que quieren es que no les gusta que no saquen ellos tajada, lo que no les gusta no sacar tajada, hablemos claro. O sea, entonces, Normal. si tú lo haces con esto que es aparte y le permite a los usuarios que se lleven todo el margen ellos, los usuarios, pues al promotor no le gusta. Pero bueno, no pueden hacer tampoco nada para evitarlo. No pueden ¿Vosotros prohibirlo, compartíais no pueden margen con el promotor? No. No. No, nosotros éramos un mercado independiente, no trabajamos con promotores y el que teníamos era vendedores que ponían el precio que denme lo que quería, si lo ponía muy alto pues no iba a vender, tenía que poner un precio que funcionara y luego compradores que necesitaban esa entrada, punto. Tipo eBay. Es tipo eBay con una diferencia que Subasta, nosotros... digamos. Bueno, no es subasta, eran precios fijos y nosotros dábamos garantía a las entradas. Lo que comprabas ahí estaba garantizado que eran verdaderas y que iban a funcionar y que no iba a haber ¿Cómo ningún lo problema. sabías que eran verdaderas? Porque nosotros lo que hacíamos al vendedor no le pagamos hasta después del evento. Reteníamos el dinero, nos asegurábamos que eso no se... O sea, como un escrow. Un escrow, era un escrow. Entonces, si había cualquier problema, nosotros mirábamos y si hubiera algún problema, había un caso muy porcentaje muy pequeño de que había problemas, pues le compensábamos al tío no con más dinero incluso lo que había pagado, o sea que la gente se quedaba bien, pero no solía pasar. ¿Y no eran nominales las entradas? Hay algunos eventos donde son nominales, en otras no. Cuando Si son son nominales, nominales no hay nada simplemente que no hacer. vendes. No, pues no puedes vender porque es a un nombre con nombre y apellido. Pero era un, caso, Bueno, un yo qué porcentaje sé, enano de los eventos. puestos o sea, en el Barça, por ejemplo, hay mucha gente que te deja el carnet, ¿no? Sí, ese carnet es Y el nominal. carnet es nominal, Sí, pero tú pero nadie entras te lo igual. mira cuando entras por la puerta. Ahí es un riesgo del socio que decide lo ¿Pero esto vendo. lo hacíais o no? Sí. Sí, Con sí. carnets y etcétera de clubs. Había algunos vendedores que lo que hacían era daban el carnet. Sí. Eso Y es luego así. lo recuperaban. Luego lo recuperaban, sí, había un sistema para recuperarlo. Como no lo que no podía hacer en la calle, pues ponías un local al lado y la gente dejaba en el local y ya está. Si estaba prohibido en la calle el venta y reventa callejera. Qué Con un fuerte. local y ya está. Y solucionado. eso lo intentó hacer mucha gente. ¿El qué? Eso lo intentó hacer mucha gente, lo de la compraventa de Unos entradas. cuantos, sí, unos cuantos que nos salieron en España, sí, competencia. Sí, sí. ¿Por qué ganasteis vosotros? Pues mira, es una buena pregunta. Yo creo que lo hice, o sea, primero, creo que lo hicimos, la plataforma funcionaba bien, que lo hicimos bien. Creo que La tecnología. La tecnología estaba bien, sí. En SEO ganamos a todos bastante bien. SEO. Sí. O sea, Estábamos muy bien. posicionamiento en Google. El posicionamiento en Google estábamos muy bien. Sí, fichamos un director de marketing que venía de bodas.com en aquel momento. Y el tío era muy, muy bueno. Y En bodas eran buenos en SEO, desde muy luego. buenos. Eso Grupo es. Intercom en general Muy eran bueno. conocidos por el SEO. que hacían. Entonces, este es un tío que nos ayudó mucho y en esa guerrilla, los que había en España, creo que en la parte de SEO la ganamos y eso pues te da un porcentaje muy alto, un 60-70% de las ventas eran SEO puro. Entonces, eso te Porque además era permitía SEO fresco, no eran referencias que estuvieran toda la vida, era un concierto. No, la clave era, no, efectivamente, sale el concierto y tienes que estar el primero ahí a toda velocidad. Orgánico, Sin pagar. claro, y sin pagar. Pero pagabais también. También tenías una parte de pago, sí. Alrededor del 40% de las ventas eran de pago. Entre afiliados Y el otro 60 era orgánico. Sí. Eso es lo que nos permitió destacar en España. Y luego, claro, luego hacemos en España, pero luego nosotros también salimos por toda Europa, y luego abrimos toda Latinoamérica, y luego hacemos también Asia en una fase posterior. Y entonces, por ejemplo, en Latinoamérica y en Europa sí que había otros dos competidores, pero en Latinoamérica ¿Quién había en Asia, Europa? Viagogo y otra empresa que se llama Seedwave, que acabó luego vendida.
pero acabó mal vendida, vamos, es decir, que no fue muy bien el proyecto de Seedway, levantó muchísimo dinero y no fue muy bien. Y en nuestro competidor realmente el competidor, si dices un archirrival, era Viago. Y entonces en Europa sí que teníamos competencia, entonces ahí jugábamos más a SEO, los CACs eran más altos porque tenías competidores. En Latinoamérica y en Asia estábamos solos, no había nadie. Entonces pues nosotros era mucho más sencillo, una vez que tienes una máquina que funciona bien en SEO en Europa, hacerlo en Latinoamérica y en Asia fue relativamente sencillo. Plataformas de ticketing hay un montón. Sí, claro, o sea, aquí la diferencia es que vosotros no le vendíais al promotor. Nosotros no vendíamos. Nosotros no vendíamos entradas del promotor, nosotros vendíamos entradas de usuarios y conseguíamos vender incluso en eventos que estaban agotados. Tú dices los Eventbrites y... Sí, por ejemplo. Ticketmaster, Ticketmaster, claro. Sí. No, pero la diferencia es que ellos venden entradas directamente del promotor, entonces tienes solo el catálogo del promotor, de los que sean los que vendan a través de ellos. Nosotros tenemos todos los eventos de todos los promotores. Y para los eventos donde hay entradas en primario, muchas veces tenías entradas por debajo del precio de lo que podías comprarlo en Ticketmaster, y para los eventos que están agotados tenías entradas más caras, pero tenías entradas. Oye, si tú querías ir y querías pagarlo, pues podías ir. Entonces, a nivel de precio no hay ninguna regulación. Tú puedes vender por 1 millón de euros una entrada. Lo que tú quieras, bueno, si alguien te la paga, nadie te va a pagar 1 millón, pero sí podrías. ¿Cómo es la fiscalidad de estas transacciones? Ahí ya te no me esperaba esto. Esto yo tampoco, no me esperaba esta pregunta. A ver, yo no soy un asesor fiscal, pero esto es una plusvalía como cuando vendes, tengo un móvil, me ha costado, yo qué sé, 10 y lo vendo por alguna razón por 100. Pues lo declaras igual, deberías declarar. Pero la responsabilidad. Pero claro, después del vendedor, yo no me voy a meter. meter No se ha declarado ni una sola entrada en la historia de la humanidad. Yo ahí humanidad. No me quiero meter, cada uno ha tenido que hacer lo que hay de hecho. Pero está bastante claro que no lo ha declarado nadie. Yo no me quiero meter en la fiscalidad de los demás, pero es responsabilidad del vendedor el declararlo, es suya, claro. O sea, tuvisteis suerte de no llegar a un volumen muy ingente, porque si no, obviamente la Hacienda va a la plataforma. Bueno, como es el caso de Airbnb, por ejemplo, ¿no? Podría ser, sí. Te quería preguntar el crecimiento de ventas, pero llegasteis a 50 millones de facturación antes de la venta, ¿no? Más o menos. 100 millones. 100 millones de facturación antes de la venta. Sí. GMV. Sí, el margen era es un volumen ya... 27%. Sí, repartido por países. Sí. Repartido por países, teníamos, sí, eso es. Hacíamos como 27, 28 millones de net. El margen era 27%. Sí. O sea, muy superior a un Ticketmaster. Sí, claro, el Ticketmaster saca entre el 6 y 8 y nosotros era 25% cobramos al vendedor y al comprador y damos un servicio mayor porque garantizamos la entrada, ¿no? Entonces el margen era mucho mayor. Hoy en 2025, ¿quién hace esto? La reventa. Mira, nosotros vendimos la empresa a StubHub, vendimos a eBay, que nos integró dentro de un negocio que era StubHub, que era el que hacía esto en Estados Unidos sobre todo, ¿vale? También tenía una unidad grande en Inglaterra. Y StubHub, justo antes del COVID, se vendió a Viago, que había sido nuestro rival hasta que vendimos a StubHub. Viago pagó por ellos como 4.000 y pico millones. Sí. Y ahora el que queda en el mundo, el único competidor realmente se han quedado solos. Es Viago el que está haciendo esto. Se han ganado ellos. Sí, han ganado ellos. Lo que han consolidado. Claro, han consolidado. Con la venta, cuando StubHub vende a Viagogo, una cosa que les obliga al regulador para que no se venga como monopolio es que la unidad de Europa, que es una parte de nuestro negocio, pero solo la unidad de Europa, la tiene que sacar. Entonces ahora existe un StubHub en Europa que es independiente a Viagogo, que es el único competidor. ¿Quién lo compró? Lo compró un private equity. Sí. A nosotros estuvimos ahí mirando también la transacción. Sí, para típica historia, ¿no? Historia de volver. Sí, porque te hacía gracia la historia de volver. Pero nos daba una pereza volver otra vez a ticketing, no lo hicimos. ¿Cómo fue este crecimiento? Aparte de contratar al director de marketing de bodas.net, ¿qué hicisteis para que creciera esto? Al final empiezas en España, empiezas haciéndola bien la parte de SEO, empiezas a tener volumen, muy rápidamente salimos a Portugal, ¿vale? Portugal como mercado de pruebas para probar lo típico, si te equivocas no pasa absolutamente nada, y de ahí en el año 2-3 damos el salto, fue en 2012, o sea, muy poco, al año 2 damos el salto ya a Brasil y a varios países europeos, Italia y Francia. Y para el año 14 estábamos en toda Latinoamérica, en toda Europa. ¿Qué era abrir un país para vosotros? ¿Perdón? Abrir un país para vosotros, ¿qué era? Depende de qué países. Europa lo llevamos todo desde la oficina entre Bilbao y Madrid, que teníamos oficinas, llevamos todo y teníamos perfiles de todo. Entonces, un país europeo que era, pues necesitamos una persona de contenido local, necesitamos un tío que ayudara con toda la parte de vendedores, etcétera. ¿Qué es la parte de vendedores? Bueno, pues gestionar todos los vendedores, que hubiera oferta en la página web. Si tienes un marketplace, tienes que vivir de los dos lados, ¿no? ¿Pero qué hacía esta persona?
buscar vendedores a intentar incentivar para que vendan. En marketplaces, ¿no? En sitios, sí, en Wallapops de la vida. De la vida o en como si en Europa ya había otros competidores que están haciendo esto, buscar vendedores que vendían. Y les llamaba y decía, oye, publica aquí. Claro, se enteraba de quiénes eran los más importantes y llegabas a acuerdos con ellos para que vendieran también por tu plataforma. Sí, ¿Qué tipo de acuerdos? Bueno, acuerdo de hoy es vende por mi plataforma que te va a ayudar a vender, utiliza mi canal y no solo publiques en que no te cuesta nada publicar aquí, yo te ayudo, tal. Que la gente que nos está escuchando, muchos de ellos seguro quieren montar marketplaces y están en este huevo y gallina permanente que nunca consiguen tracción. Es que es muy complicado el huevo y la gallina. Por eso te pregunto tanto. Mira, nosotros una de las cosas que hicimos para romper el huevo y la gallina es, claro, necesitas... Para poder tener vendedores necesitas tener tráfico y tener compradores, pero si te pasas de compradores y no tienes nada, estás gastando un montón de dinero a lo absurdo. Entonces, la forma nuestra de romper el huevo de la gallina de una forma eficiente fue, mira, las primeras entradas en un mercado las vamos a poner nosotros. Cuando nosotros entramos en un mercado, nosotros compramos una inversión en tickets, vale, eso es interesante. Comprábamos las primeras para que hubiera suficiente oferta para que compradores llegaran. Los compradores, cuando vean el sistema de compro entradas, pero también si quiero puedo vender, muchos de ellos se acaban convirtiendo en vendedores, teníamos un porcentaje de conversión de comprador a vendedor bastante interesante. Y luego poco a poco íbamos captando oferta local. En cuanto había suficiente oferta local, nosotros dejamos de comprar y que el marketplace funcionara. Pero la forma de hacerlo de forma eficiente y no gastarte mucho dinero a lo tonto... Bueno, eficiente, esto vale pasta, ¿Perdón? Vale pasta. Bueno, pero lo recuperas porque tú comprabas y luego recuperabas el inventario. Incluso en algunos casos le ganabas dinero. Entonces, ya está. O sea, vale, esto es la oferta, compráis entradas, esto tenéis oferta. En un primer y luego la demanda... La primera demanda la captábamos por SEO, por SEM y por afiliados, básicamente, en los mercados. Ya está, eran los 3 canales de captación. Entonces tú captabas la demanda por esos canales y luego la oferta, la inicial la ponías tú en un mercado cuando abrías un país nuevo y luego llevas captando vendedores locales y vas desapareciendo tú como vendedor. Punto. Eso es como funcionaba. ¿Cuánto tardaba un mercado, un país, en posicionarse? Porque es que no sé si es tanto un país o es un evento. Bueno, o sea, si tenéis un buen playbook de un evento... No, era playbook por país. Nosotros hacíamos un rentable un país en 18 meses. ¿Vale? Eso es lo que tardamos en hacer rentable un país. Y abrimos 45. Pero un país, ¿qué es un país? Porque esto es una ciudad. España. Es un evento. No, pero nosotros consideramos España, Brasil, México, Colombia. Pero entras Argentina. en España y haces todos los eventos en España, ¿no? Claro. ¿Sí? Claro, porque nosotros no necesitamos un acuerdo con el promotor. Yo publico todos los eventos, absolutamente todos. Yo tengo todo. Y no hay que ir ganando ciudad a ciudad. O sea, los scrapeas. Al final, buscas catálogos de eventos, los cuelgas en la plataforma. Los cuelgas en la plataforma y vas buscando oferta para los eventos. En una primera fase tú pones para muchos y luego en una segunda es... Pues si haces muchos eventos a la vez, tienes que comprar muchas entradas para arrancar. Bueno, pero no compras para todos, compras para los principales y tus campañas de marketing las enfocas en los principales, correcto. Y luego te das cuenta que esos vendedores, cuando les sobra una entrada para otro evento que no sea principal, que tenga la posibilidad de venderla en la plataforma. Entonces ahí poco a poco se va generando. A medida que vas creciendo, el catálogo va aumentando. Empiezas con los eventos más importantes y con tus entradas y poco a poco se va ampliando. Es como lo hacíamos. ¿Cómo vais levantando pasta? Pues con dificultad, entre comillas. No tuvimos tanta dificultad para hacerlo porque el proyecto siempre fue muy bien. Pero no había ni Business Angel, ni emprendedor, ni Venture Capital, aquí aparte había muy poca gente cuando nosotros lanzamos en 2010. Entonces hacemos una primera ronda de 400.000 euros en las que entran... Es en 2009, has dicho. 2009, sí. Y ahí metemos dinero nosotros, nuestras familias, y luego conseguimos convencer a 2 Business Angel, lo poco que había, que eran 2 emprendedores que venían de lo pocos éxitos que había habido en España, que era la parte de hardware, la parte de servidores, que hubo un par de consolidación en el sector de servidores, Arsis, ¿no os acordáis? Que fue un éxito bastante grande. Pues Nicolás Iglesias, que fue el fundador, fue uno de nuestros primeros inversores. Y luego en Econor, que también tenía una de servidores que también la había vendido y también invirtió. Entonces, bueno, pues conseguimos que esos 2 Business Angel entren desde el principio. Ahí levantamos 400.000 euros, hacemos 1 millón de euros el primer año, luego el segundo hacemos 5, ahí hacemos otra ronda y entran, como no había fondos, pues sí que había en el País Vasco, había un par de fondos públicos que te ponían dinero. Entonces conseguimos convencer a fondos públicos. ¿A cambio de equity? A cambio de equity, sí. Equity con posibilidad que está muy bien porque tienes la posibilidad de recomprarlo. Entonces, ¿sí? Un equity que luego acabamos recomprando. Obviamente. Ostras, qué bueno. Sí, eso estuvo muy bien. Sí. Entonces entran cuando hacemos en el segundo año, que hacemos 5 millones. Luego el siguiente año pasamos a 12. En ese momento... creo que fue en ese momento. O un poco después. No, en ese año entran un grupito que es los fundadores de FJ Labs, no conocéis, Fabriz y José Grinda, son emprendedores, montaron empresas del pasado y estos son un business súper que hacen un montón de inversiones y ahora tienen un fondo también. Ellas son profesionales, tienen un fondo. Pues en aquel momento entran a nivel individual
Y luego más tarde entra un fondo que estaba aquí basado en Barcelona, que será Active Ventures, que ya no, que es lanzar un fondo y no he vuelto a lanzar nada más, ya no existen, sí. Pero entran cuando en el siguiente año hacemos 28 millones de euros. Ahí entra Active. De 12 a 28. De 12 a 28, sí. Y ahí entra Active y desde entonces esa fue la última ronda que hicimos. ¿Y no erais rentables en ninguno de estos años? Prácticamente, cuando vendimos la empresa estábamos prácticamente en rentabilidad. Creo que era... Bueno, no levantasteis mucha pasta. 12 millones de euros en todo el este. Un poquito. Pero para llegar a 100. Para llegar a 100, por eso, sí, poco. 12 millones de euros y lo único que la... De los 100 el margen bruto es un 27%, 25%. Más o menos, sí, 25-27% depende. Sí, del año, sí, por ahí. Sí. Eso ahora cuesta más llegar a 100. Cuesta más pasta. Bueno, ahora hay mucha más competencia. Dinero, ¿no? Hay más dinero, hay más competencia. Claro, como hay más competencia, todo está más caro. Los CAC están más caros. Es distinto. Sí, nosotros somos capaces de hacerlo con poco dinero y nos gastamos muy poquito dinero. La empresa cuando vendemos es rentable ya. Cuando vendemos en 2016. ¿Se vende la empresa por? 165 millones de euros. 165 millones. Sí. Y la última ronda que has dicho de 5, ¿no? ¿Era la última? La última ronda fueron 5 millones de euros, sí, con Active Ventures. Sí. ¿Y qué valoración era? Como a 50, una cosa así. Pero o sea, fue un muy buen retorno para todo el mundo. Para ellos en 2 años hicieron... Para todos los socios que entraron. 3 veces y pico. Bueno, el primero hizo 50 y pico veces. ¿Os diluisteis mucho? Teníamos más de la mitad de la empresa. ¿Más de la mitad entre los dos? Sí. 50 y bastante. Muy bien. ¿Cuánto tiempo desde la creación al exit? Desde la creación al exit, pues lanzamos en enero 2010 y vendemos en 6 años. Junio 2016, sí, 6 años. Sí. No está mal, ¿eh? Sí. Fue un project play de ejecución muy chulo. Sí. Además, fuimos de los pocos e-commerce que abrimos toda Asia. O sea, nosotros salimos primero España, luego Europa, abrimos un par de mercados en Latinoamérica, expandimos Europa y Latinoamérica, pero luego en mediados de 2014 y durante 2015 hacemos todo Asia. Lanzamos Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur. Que escalable, ¿no? Es extremadamente escalable, pero no tenéis que negociar con promotores. Era un equipo de 4 o 5 personas SEO. por país, SEO, y luego lo que hacíamos en los países más en Latinoamérica, cada país tenía su oficina local. Porque necesitabas a los tíos ahí localmente para ayudar con todo el tema de entradas, etcétera, y porque era muy bueno localizarlo. Y en la Asia hicimos lo mismo. En Asia la abrimos en 6 meses todos los países y hacíamos cada mes oficina local, equipo local y con todo localizado, toda la página localizada, medios de pago locales. Habíamos montado un play de ejecución. Lo que nosotros hicimos muy bien es que era un play de ejecución muy claro y éramos capaces de lanzar mercados a toda velocidad y los poníamos en rentabilidad muy rápido. En 18 meses todo un país era rentable siempre. Bueno, 18 meses tampoco es tan rápido. Bueno, pero es suficiente rápido para muchos mercados en paralelo cuesta mucha pasta. Bueno, depende de cuánto consumo. consumo. Pero el equipo son 5 personas. No era... 5 personas por equipo, claro. Por país. Por mercado. No era tanto. ¿Cuántos seréis en los 100 millones? Cuando vendemos unas 400 personas. 400 personas. Y oye, esto que has dicho del País Vasco que ayuda a las startups, esto pasa mucho en el País Vasco, ¿no? Hay muchas ayudas. Bueno, hay como tiene un sistema de fiscalidad que ellos recaudan los impuestos, pues... gracias al padre de tu socio. Al padre de mi socio, efectivamente, sí que te hacen cosas un poco más distintas que otras comunidades, ¿no? Entonces sí que tiene un programa de ayudas muy bueno para emprendedores en fase inicial, con ayudas que están bien, que nosotros cogimos alguna de esas, y luego tiene un par de fondos locales que para proyectos locales pueden ayudar. Entonces es algo que sí que es un poco distinto a lo que hay en otras comunidades. Sí, en Cataluña nada, ¿eh? No, aquí está Acció y CF, que es más préstamo, no es equity, pero ayudan mucho a las startups, ¿eh? No tanto como los vascos. Seguramente no tanto, pero que está muy bien. Que sí, no tiene por qué existir. Todo está muy bien. Esto luego en Estados Unidos no lo entienden. Claro, no. Todas las ayudas de la NISA pero, y todas no lo entienden porque el mercado americano está muy desarrollado. Pero no es verdad, porque se desarreulló gracias a la pasta pública. Al Small Business Credit, totalmente. No sé qué, SBCF o algo así se llamaba, que era un programa de deuda muy barata para creación de pymes. ¿Dónde? En Estados Unidos. Y Silicon Valley nace gracias a esto. O sea, el ICO que tenemos en Europa y lo que hace el FEI, esto es una copia de lo que se hizo en Estados Unidos hace un montón de años. Lo que pasa es que una vez que ya está desarrollado el mercado no hace falta. Entonces ya el Estado no tiene nada que ver. Pero la inición inicial o el Estado está detrás es muy complicado. Entonces en Europa estamos todavía como 20 años atrás, pero es totalmente de acuerdo. O sea, en Estados Unidos que te digan lo que quieran. También intervinieron. Pero intervinieron en su momento, ahora ya no necesitan hacer nada, lógicamente. En estos 6 años, ¿qué roles tenéis vosotros, los dos fundadores, y cómo evolucionan? Yo me quedo, o sea, yo hago la parte de marketing, negocio, y todo lo que es, si quieres, vendedores, o sea, todo lo que es front, y John se queda más la parte de atención al cliente, tecnología, financiero, o sea, todo lo que es más por detrás. En paralelo a esto es algo poco conocido, nosotros además decidimos lanzar un segundo proyecto. Cuando lanzamos TicketBiz y va bien, lanzamos un segundo proyecto que justamente era para vender entradas directamente al promotor.
Lo lanzamos y a los 2 años lo matamos. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Evenbiz. No era Evenbiz. Evenbiz, sí. No fue muy original con el nombre. Y eso a los 2 años lo lanzamos, llegamos a tener 15, 20 personas. Es que no puedes jugar a los dos juegos. No, y no se puede jugar a los dos juegos. Básicamente no se puede jugar a los dos Dicen, juegos. este es mi enemigo, el que me está poniendo las cosas. Es mi enemigo, y ahora me quiere un mucho, era el pellizco. problema, claro. O sea, a ti te voy a dar el evento. A ti te voy a dar el evento, sí, qué bonito, te voy a dar a ti, sí. Entonces, no, eso no funcionó y a los años lo matamos. Pero bueno, aparte de eso, que eso esa parte la llevó más John, la distribución es la que os comento. Yo veía toda la parte de front, etcétera, y yo me llamo un poco más la parte. Una pregunta antes de salir de TicketBiz. ¿Había brokers profesionales? ¿Había gente que hacía arbitraje de oferta-demanda? Sí, porque en todas las plataformas grandes acaba habiendo negocios que pillan pellizco. Correcto. De la diferencia entre precio de compra y precio de venta. Totalmente. Tú lo que tienes una parte importante de vendedores que eran de vez en cuando, pero luego había gente pues que traders pero muchos de ellos empezaban como, a ver, esto he vendido mi entrada, esto funciona bien, compro ahora, pongo un concierto, compro 6, yo necesito 2, vendo 4, y que luego acaban profesionalizando eso, incluso montando empresas para hacer justamente ese trading de comprar masivamente para determinados eventos. Te la juegas, porque si no las vendes es un cero. ¿Vosotros nunca hicisteis esto? Nosotros hicimos eso para iniciar el mercado. Para iniciar, cuando lanzábamos un mercado, teníamos una unidad que se dedicaba a hacer esto, comprábamos y una vez que el mercado empezaba a funcionar... Luego os poníais neutrales. Sí, claro. Eso era muy importante eso porque tienes que ser un marketplace neutral, porque si no favoreces a uno u otro, eso no puede ser, ¿no? Pero nosotros lo hacíamos en la fase inicial, sí que hacíamos esto porque era la forma de romper el huevo de la ballena, lo que estábamos comentando antes. Pero hay mucho dinero ahí, ¿eh? Sí, te digo que los márgenes son muy altos. O sea, hubierais podido doblar el margen por ticket si hubierais hecho vosotros el arbitraje. Podíamos haber doblado. Clickax, por ejemplo. Sí. Que ellos deciden el precio de compra y el de venta y se queda un pellizco enorme entre medias. Ahí se podía haber hecho algo, lo que pasa es que nosotros preferimos teníamos algo hacíamos en como digo, los mercados nuevos, los mercados donde había menos vendedores, pero no era un volumen significativo. Ander, ¿por qué vendéis? Es una buena pregunta. Vendemos porque eBay nos hace 1, 2 y la tercera oferta para nosotros... O sea, ¿os vienen a buscar? Sí, nos vienen a buscar ellos. Y ¿En tu master plan no estaba a vender? En mi master plan estaba a vender, pero no tenía esa prisa. Yo creo que estábamos todavía creciendo al 100%, era una empresa que todavía le queda muchísimo recorrido. Es más, cuando nosotros vendemos, para que os hagáis una idea, Viagogo despide al 40% de la plantilla. O sea, está en un momento jodido. Viagogo había levantado en aquel momento 150 millones, había levantado mucho más dinero que nosotros, no tenía que ver, pero le estamos haciendo daño, ¿vale? Ellos eran más grandes que nosotros, eran como 2 o 3 veces más grandes que nosotros, pero levantando 10 veces más de dinero. Y les estábamos comiendo mercado todo el tiempo. Entonces ellos despiden un 40% de la plantilla. Entonces estábamos en un muy buen momento. Pero claro, cuando al final eres la primera vez que emprendes y te ofrecen un dinero que a mí me cambia la vida, pues... ¿Cómo fue esta primera oferta? ¿La primera? La primera vienen y la primera oferta es una oferta de derribo, que es lo que todo el mundo intenta, ¿no? Como no había un proceso competitivo... ¿Cuánto era? No me acuerdo, 40, 50 kilos. O sea, menos de la última ronda. Sí, bueno, el precio de la última ronda, 50, me da igual. ¿Y la mitad de la facturación? Sí, nada. Bueno, pero antes, ¿no? Porque eso fue un proceso. La primera oferta IBE creo que fue en 2014 o 2000, algo así. Facturando 40, o sea, una vez facturación. Sí, más o menos, sí. Bueno, ya es una oferta de 50 millones de euros. Sí, pero... O sea, ¿te había pasado la última ronda o no? En esa oferta. Sí, pues igual lo había hecho en la última ronda. Igual era un poco antes de la última ronda. En vez de coger eso, cogimos la última. Hicimos una ronda. Yo creo que sí. O sea, teníais el 70% igual, o 60 y pico. 60 y pico. También te cambia la vida. Sí, pero nosotros veíamos que el proyecto valía mucho más. Entonces, ahí básicamente les tiramos. ¿Y cómo sabíais que valía mucho más? Porque es difícil ponerle precio a algo nuevo. No, totalmente. Pero estábamos viendo las métricas, estábamos viendo eBay compró StubHub en Estados Unidos, sabíamos cuánto habían pagado por StubHub en Estados Unidos. Entonces decíamos, esto no tiene sentido lo que nos estás ofreciendo. Entonces nos lo tiramos a la cara y cortamos conversaciones con eBay. Y fue un año... ¿Cortáis conversaciones? Completamente. No, cortamos por completo. Y después de esa oferta, yo lo que hago es me pongo a levantar una siguiente ronda bastante más grande. Estaba que nunca la llegamos a cerrar, pero eso da seguridad, ¿eh? Cuando tienes una oferta así, claro. Levantar una ronda y decir, eso es. Entonces vamos a levantar ahora. Entonces hablo con fondos en Inglaterra. En ese momento, perdón, una cosa que mucho emprendedor se plantea, ¿os planteáis vender, por ejemplo, en secundario? Porque claro, tú por una parte puedes vender la compañía y hacer un cash out que nunca habías tenido, o no hacerlo y seguir luchando, pero hay un camino intermedio, que es decir, levanto una ronda y un pellizquito vendemos acciones. Podríamos haber hecho eso y era uno de los caminos que estábamos mirando. Nosotros, en cuanto sale esa oferta y la rechazamos, decimos, eBay no va a volver con otra oferta. Entonces nosotros empezamos un camino de vamos a levantar una ronda más seria, o igual puede haber algo secundario.
Perdonadme. Siri no me entiende. No. Todavía no me entiende. Todavía Lleva no me 10 años. Ni ella ni mi mujer, nadie me entiende. Bueno. Pero no os planteáis hacer un secundario, una liquidez. No lo planteamos, no. O sea, como podía haber sido consecuencia de una nueva ronda, igual hubiéramos hecho algo, pero no era necesario. Es más, en aquel momento lo que decimos es, como os comentaba, teníamos la opción de recomprar los fondos vascos. Lo que decimos es endeudarnos personalmente, porque vemos que la empresa todo lo contrario, todo lo contrario. Y metemos más dinero para recomprar a los fondos originales, a los fondos vascos. Tenéis muy claro que esto valdría más. Nosotros sabíamos que valía más. ¿Pero recibíais más oferta aparte de eBay? O sea, no, es que no hicimos un proceso. Ya, pero ¿alguien os contactaba proactivamente? No. O sea, pero teníais esta certidumbre porque... Teníamos esta certidumbre porque el negocio, por la empresa iba muy bien, nosotros veíamos los múltiplos de mercado, que en aquel momento verá que se pagan los múltiplos mucho más bajos de lo que se pagan ahora, lo que se llegó a pagar en 2021, pero se pagaba los múltiplos que creíamos que valía más y sobre todo creciendo al 100% al año. Y decidimos comprar, podíamos recomprar a un precio bajo porque era una compra con una TIR cerrada, entonces como entraba muy baratito, entraron como a 5 millones, pues con una TIR cerrada compras un precio muy por debajo de la oferta de eBay, y lo que hicimos fue todo lo contrario, nos endeudamos, pedimos un préstamo para comprar esas acciones, ¿no? ¿Los otros socios renunciaron al derecho de adquisición preferente? No, muchos socios compraron también acciones, ¿sí? Aprovecharon, sí. Nosotros cuando hicimos este plan de recompra podíamos haber elegido o lo podíamos coger solo, nos ofrecieron, ¿lo queréis solo vosotros o a todos los socios? Y nos parecía justo que todos los socios lo tuvieran. Entonces lo tenían todos los socios y todo el mundo... ¿Lo volverías a hacer? No lo sé, es una buena pregunta. Hombre, viendo el resultado, si hubiera quedado yo hubiera estado bien, sí. Pero no lo sé. Yo creo que en aquel momento creo que era la decisión justa, que era, oye, todo el mundo está arriesgando, pues que tenga este beneficio cualquier socio que sea parte del accionario en el momento que se hizo la ronda. Y eso es lo que hicimos. Vale. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo volvieron las otras ofertas? Bueno, pues como te digo, ellos hacen la primera oferta, nosotros como en esa primera oferta la rechazamos, ponemos a levantar una ronda grande, entonces yo me voy a hablar con fondos en Inglaterra y en Estados Unidos, y estando en Estados Unidos, en San Francisco, de repente, habían pasado como 6 meses de esa oferta. De repente me escriben y dicen, oye, Ander, sabemos que estás en Estados Unidos, estás en San Francisco, no sé cómo se está en San Francisco, pero bueno... ¿Pusiste un tuit o algo o no? No, yo no he escrito nada. Pero ahora, como estaba hablando con los fondos ahí, yo creo que esto, imagino, tiene relación con todos. O les habrían preguntado lo que sea, sobre la empresa, lo que sea. Y, oye, ¿por qué no entendimos bien lo que vale la empresa realmente? Vamos a quedar a tomar un café y nos cuentan. Pido perdón. Y hablamos. Entonces, hicieron la típica de al café fue alguien que no tenía nada que ver con el primer equipo. Yo al primer equipo que me hizo la primera oferta no les volví a ver nunca. Hostia. Claro, para cambiar. Nadie más les volvió a ver. ¿Quién sabe dónde está? No me meto ahí. Hostia, pero al primer equipo acabaron. no les volvieron no aparecieron más en ninguna negociación, porque yo creo que ellos querían cambiar la imagen de, oye, estamos equivocados. No, si no funcionó, ayúdame a entender por cuánto venderías. Sí. Entonces yo ahí le solté, pues mira, me he ofrecido 50, pues mínimo entre 150 y 500. Sí, no me acuerdo, pero mínimo por lo menos 3 veces más. Nunca entendió las franjas de estas, y le dije, pero entre 150 y no, me ha dicho que como mucho 150. No. La o sea, traducción. mínimo eso. Entonces le dije, pero lo que me sale, porque no irá nada preparado. ¿Estabas tú solo ahí? ¿No estabas estaba yo solo, sí. Ni tus socios ni nada. Nada. Le digo, o sea, eso. sin querer negociaste el deal sin querer. en una frase. Porque poner un precio ya... Hubieras dicho 200. Y digo 200, igual hubiera pagado 200. O sea, claro, la próxima vez... gilipollas. Pero bueno, le digo eso, y pensando que ahí no iba a salir absolutamente nada, porque era 3 veces más de lo que habían ofrecido hace 6 meses. Entonces acaba esto, tal, no sé qué, bueno, tal, no sé qué, cuántos, acaba esto, y a la semana de repente, ¡pum! Oferta, 150. Yo, hostia, le digo... Es el problema de las franjas. Claro, le digo, no. Problema de hablar también. Oferta, 160. Ya, bueno, no con la boca pequeña. Y dice, mira, tío, 165 y hasta aquí. Y además conseguimos que les pagaran ellos los fees de la transacción. O sea, fueron 75 limpios. O sea, pagaron hasta nuestros abogados. No, todo. Sí. No, cash. Cash. Pues esto no se dice, pero casi todas las transacciones, el número que aparece es si va todo perfecto. Correcto. algún día en algún método de pago muy creativo. En vuestro caso era 175 cash, ellos pagan nuestros abogados, pagan todos los gastos de la transacción. Esto es una sobrada, que paguen vuestros abogados es una sobrada. Pero que era fue lo último que ya negociamos. Tío, no se te ocurría nada más, ¿no? Porque no puedes subir más el precio. Bueno, pero me pagan los la abogados. universidad de tus hijos. Calla. Una cosa que metimos así muy graciosa en el contrato, y esto es de realidad,
nosotros que yo estaba, a mí me acojonaba porque las oficinas de eBay están a tomar por saco en Madrid. O sea, yo no voy a trabajar ahí ni de coña. ¿Las oficinas de TicketBiz? De las nuestras están en el centro y las de eBay están a las afueras de Madrid. Entonces le dije, vale. Moved la sede. No. A mi casa. Literal, le dije, oye, ¿Sí o no? yo no voy a trabajar o sea, la oficina, yo me quedo, pero la oficina tiene que estar a 1000 metros a la redonda de donde estamos ahora. Así, ¿no? Realmente tenéis mucho leverage. Es que no había, es que ellos necesitaban, vamos a ver, ellos Eso no es habitual, para la gente que me escucha. O sea, negociamos unas cosas muy raras, eso es la verdad. Pero también hubieras podido pillar 5 millones más de euros que te daba para abogados, oficina, también, un jet privado. Bueno, pero bueno. No, al final, esto lo que. El leverage, ¿por qué lo teníamos? Porque ellos realmente tenían un negocio que en Estados Unidos era la bomba, eso hacían 4.000 millones en Estados Unidos, StubHub, en Estados Unidos hacían esto. Habían lanzado Inglaterra, en Inglaterra hacían unos 40, 50 millones, pero se habían dejado más de 100 millones de euros en hacer eso gastado. Y Viagogo amenazando. Entonces ellos lo veían como, mira, si quiero hacer algo, tengo que salir fuera y esta es la plataforma. No había otro competidor. ¿Hablaste con Viagogo vosotros? ¿En algún momento de proceso les llamas y les dices, oye? En algún momento llegamos a tener alguna conversación con el fundador de Viagogo, pero nunca les metimos seriamente en el proceso porque es que para nosotros internamente... No tenían dinero para compraros, seguramente. No tenían dinero, yo creo que no tenían dinero, se hubieran pagado uno con acciones. No tanto como eBay. No, pero sobre todo es que para nosotros era nuestro enemigo. Era nuestro enemigo. Y a mí darle los datos a mi enemigo, sí, o sea, meterse en un proceso en el que tengo que darle información a mi enemigo, me dolía mucho. Sí. StubHub no era tanto mi enemigo porque está en otros mercados, sí. Entonces no competía y era otra cosa. Y tenía más dinero. Y tenía mucha más pasta porque estaba ahí por detrás, que en aquel momento estaba con PayPal, o sea, valía 150.000 millones en bolsa. Era una locura. Yo no lo veo igual que tú. ¿Estáis alineados al 100%? Estamos alineados, sí, en el momento de venta. Es más, la primera oferta de 50, John incluso se la planteó un poco más que yo, pero no. O sea, ahí decimos que no los dos. Pero no. O sea, estamos alineados los dos, que era momento de vender. Y además hablamos con mucha gente, hablamos con muchos emprendedores. Y una cosa con la que me quedé es, mucha gente me decía, mira, Ander, conozco mucha gente que se ha arrepentido de no vender y no conozco a prácticamente nadie que se haya arrepentido de vender. Entonces, y lo siento un poco igual. Si lo miras después del desarrollo, Viagogo, que estaba jodido cuando nosotros cogemos, como nos compra eBay, nos integra una organización y nos metemos en un momento con un mundo corporativo, etcétera, las cosas empiezan a ir mucho más lenta. Oye, seguimos creciendo, pero a otro ritmo. Yo creo que la excepción a esta frase son los marketplaces un poco. Porque un marketplace puede tener un crecimiento exponencial, nunca sabes cuándo va a aplanar la curva. No, totalmente. Y hay casos de marketplaces, no sé, me viene en mente, mira, aquí uno muy cercano, Infojobs. Infojobs se vende y en los siguientes 6 meses después de la transacción multiplica por 3 la facturación y sigue creciendo y acaba siendo un monopolio. O sea, ¿quién sabe dónde se va a aplanar la curva? Pero el punto es, te puedes dejar dinero en la mesa, pero arrepentirte la venta, no te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque eso es algo que te ha cambiado la vida y con ese dinero te compras la libertad. Arrepentirse en la vida, también te diría. No, pero a mí me ha comprado la libertad para poder hacer otro millón de cosas. Y para hacer... que podría, si hubiera ganado más dinero, pues tú. Sí. Tú la libertad la tenías, dejaste Morgan Stanley para hacer lo que te daba la gana. La tienes, porque cuando estás atado a una empresa no estás haciendo lo que te da la gana, estás ahí, wow, esto te da una libertad distinta. Pero es tu empresa, que la has elegido tú. Sí, pero de otra, o sea, ejecutando en el día a día es distinto. O sea, el vender a mí me permitió tener una tranquilidad económica que luego me ha permitido hacer un montón de otros proyectos, son los proyectos que estoy haciendo ahora. O sea, para mí desde el punto de vista, y claro, que no tiene su opinión, pero yo hablé con mucha gente y era el mensaje que todo el mundo me decía es, mira, tío, o sea, de vender poca gente se ha arrepentido, nadie, y de no vender mucha. Tú no te has arrepentido. Yo no me he arrepentido y te digo que me he dejado un montón de millones en la mesa. Claramente, porque os digo, cuando nosotros vendemos, Viagogo está bastante jodido y luego Viagogo acaba comprando StubHub, acaba pagando 4.000 millones. Hay un universo paralelo en el que vosotros compráis Viagogo y sois un monstruo. O un universo paralelo que nosotros no vendemos y nosotros podemos seguir compitiendo con Viagogo y estoy siendo un duopolio. Y os compran por 500 o por 1.000 millones. O lo que sea. O sea, Viagogo ahora mismo está hablando de que va a salir a bolsa y está hablando de una valoración entre 15 y 20 billones. ¿Vale? O sea, que ¿no había mucho margen de crecimiento en el sector, pero... Y aparte del dinero también hay otra dimensión que es la satisfacción o saber a dónde llegas, un poco el deporte extremo, de ver a dónde eres capaz de llegar. Totalmente. Sí. Eso es una adrenalina pura, totalmente. O sea, ¿no crees que los americanos son más así, son más kamikazes? O sea, en el sentido de que van a montar algo que sea un líder de categoría y no ven el límite. Sí, yo creo, yo creo que para mí también hay dos momentos, ¿no? A mí era un evento que me cambiaba totalmente la vida, era mi primera empresa. Si me pasa esta situación ahora, yo no vendería.
yo hubiera seguido. Pero en ese momento, a mí, con 30 años, de repente me llega una cantidad que me cambia tanto la vida. Entre medio de si hubieras vendido 5 millones de euros, 2 millones de euros, 10, los que sea el número tuyo, podría haber hecho eso. Y de repente tienes una tranquilidad económica muy grande y te vas a las estrellas y quizá te estrellas, pero no pasa nada, porque 100%. El plan B es, oye, tengo 2 años, reflexiono, tengo una casa, tengo una tranquilidad y puedo arrancar 100% de acuerdo, y ahí por nosotros, ahora ya me meto en la parte de Venture Capital, nosotros como inversores una de las cosas que más fomentamos es que los emprendedores hagan secundario, porque creemos que es la única forma, habiéndolo vivido, es la única forma de alinear intereses. De ir lejos. Lejos de verdad, porque si tú tienes al emprendedor jodido, que hay muchos fondos que quieren tenerle jodido, sin nada de dinero, eso es una realidad. Eso es la mentalidad de antes. Sí, está cambiando un poco, pero antes la mentalidad 100% así. 100% el jodido, esclavo, el tío que esté esclavo, totalmente. Que esté tiempo esto, lo único que consigue es que no esté alineado, porque el emprendedor tiene el 100% de su dinero en la empresa. No se la puede tirar a la hélice. Cuando tiene una salida que es digna, va a ir a por ella. Entonces, la forma de alinear y que no pase lo que hicimos nosotros es justamente hacer un secundario bueno a tiempo, que el emprendedor tenga suficiente colchón, pero mira, ahora voy a ir hasta el final. Bueno, nosotros no hicimos de secundario, entonces cuando llega esta posibilidad... 150 kilos son muchos kilos. Eso es. 165. Eso es. Sí. ¿Qué pasa con el equipo? Después de la compra, ¿qué pasa con el equipo? Es una buena pregunta. Bueno, de primeras lo que nos prometen es independencia, lo típico. Mucho dinero, vais a poder hacer tal, no sé qué. Entonces, el equipo crece 400, lo acabamos creciendo a unas 600 personas. Nosotros nos quedamos, yo me quedo como director de internacional. Te quedas 2 años ahí. 2 años. Sin obligación de earnout ni nada. No, pero lo que habían hecho es no teníamos earnout, pero solo por quedarme sin nada más, tenía un porcentaje del dinero retenido. Había para lo que nos tocaba solo a nosotros, como un 15-20% de mi dinero estaba retenido ahí. O sea, sí que hay un earnout de retención. De retención, pero no es no he ligado a ningún número. Un 20% de... Sí, es mucha pasta. Es lo de decenas de millones. Es mucha pasta. Es lo que se llama... Suficiente para retenerte, vamos. Sí. Es lo que científicamente se llama vest in peace, ¿no? Sí. O sea, estás ahí... O esposas doradas. Esposas doradas, sí, la jaula de oro, totalmente. Sí. Entonces nos tenemos que llegar. O sea, ahí descansaste bien. Bueno, o sea, yo entro con ganas, porque soy un tío me tengo que hacer cosas, ¿no? Entonces yo entro con ganas. Tienes que gestionar los millones también. ¿no? De repente un montón de problemas nuevos. Eso no es ni tontería. Cuando te entran en el banco, es un agobio de la hostia, ¿eh? Dices, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, tengo un duro en mi vida, ¿ahora qué hago con todos estos números? Entonces, bueno, eso es otra historia, para eso va para un podcast entero. Pero bueno, aquí, claro, de repente te dicen que vas a tener mucho dinero, vas a hacer cosas. Entonces los 6 primeros meses para mí fueron como, pues ahora con todo lo que no hemos podido hacer, porque estábamos, claro, midiendo cada euro, ahora vamos a ir a saco y vamos a comernos el mercado, ahora vamos a darle por saco realmente a Bego. Entonces los 6 primeros meses fueron muy activos de intentar hacer cosas. La realidad es que cada cosa que intentas era como contra la pared, otra. El muro de la corporación. El muro de la corporación, tío. La sensación era empujar el Titanic con las manos, y el Titanic con las manos no hay ni Dios que lo mueva. Es imposible. Y eso era la sensación todo el tiempo. Así que estuve 6 meses pegándome contra un muro hasta que ya decidí, mirad, hasta aquí. Esto se acabó, no tiene ningún sentido porque no va a conseguir nada, ¿no? Y fue muy, muy curioso para que veáis cómo funciona una gran corporación, porque los 6 primeros meses estamos dando por culo a todo el mundo para cambiar las cosas y rápido. Y a los 6 meses ya estás desesperado y dices, mira, hasta aquí. Y curioso, nos hicieron una primera evaluación a los 6 meses y dijeron, joder, básicamente dejar de dar por culo, que esto tenéis que acostumbraros a la vida corporativa, tal, no sé qué. Y después, en el medio, hubo otros 6 meses más tarde que ya habíamos... Estabas de vacaciones. Estábamos a otra cosa. O sea, estábamos ahí dentro, pero ya estábamos currando como curraba todo el mundo, ¿no? Básicamente, por llamarlo de alguna forma. Poco, eso. Llega ese y hace una evaluación y dicen, mira, Ander... Has mejorado mucho. No, tal cual. O sea... Veo que has entendido la vida corporativa tal, te vemos muy bien, muchísimo mejor tal, aquí tienes un ascenso, una subida de sueldo, un bonus, y era como, no me lo puedo creer, os lo juro, esto fue literal. Entonces eso fue ahí me di cuenta que realmente tenía que salir de ahí a toda velocidad. ¿A quién reportabas? Pues al CEO de StubHub. Directamente tenías eBay, de eBay colgaban varias unidades de negocio, está el CEO de eBay, de StubHub, y yo reportaba al CEO de StubHub. ¿Y John se quedó también, perdón? Sí, yo se quedó también. Sí. Estuvimos los dos en el ajo. Sí, no. Ahí seguimos el pie del cañón. Yo creo que no todo el mundo corporativo es así, ¿eh? O sea, si no funcionarían o no crecerían algunas grandes empresas. Totalmente. Pero sí que es verdad que eBay, hostia, no lleva 10 años o 15 o no sé cuántos que no
no ha hecho grandes cosas. Y hoy tenía un monopolio de la leche. La gente del monopolio del e-commerce y monopolio absoluto. Amazon le comió la tostada y nunca ha sabido reaccionar. Ahora es un cascao. O sea, eBay, ahí donde lo ves, genera 4.000... 10 billones o algo así. Bueno, no. Genera 4.000 millones de free cash flow al año, 4.000 kilos. En ventas, 4.000 kilos de vida. Y evita 4 kilos. 4.000 millones al año. Y su core business sigue siendo el marketplace de toda la vida. De subasta. La web poco, que no ha evolucionado. Que no ha evolucionado en los últimos 20 nada, años. Efectivamente, es increíble. A mí me encantaba en su momento. No, pero yo vendía cosas ahí. Era único. Era único. Yo compraba un montón de cosas. El internet era eBay. E-commerce de internet era eBay. Sí, sí. Lo que pasa es que no evolucionó y se ha quedado ahí atrás. Sí, sí. Entiendo. Yo una vez que está ahí dentro entiendo por qué no ha evolucionado. Entonces el día siguiente, después de la transacción y cuando vas a casa, ¿no? y abres la cuenta bancaria, pregunta de Jesús Martínez, que estaba aquí sentado y decíamos el otro día, que es una pregunta morbosa de cómo te cambia la vida cuando has recibido esta suma de dinero. Para mí lo que más me cambió la vida fue de repente, hostia, ¿qué hago con esto? Fue una sensación de agobio, esto os lo prometo, no era una sensación positiva, era ¿y ahora qué hago con esto? Porque estos son unos 30 millones cada uno, por ahí. Algo más. Algo más, ¿eh? Sí. Y pues de repente tienes que ver un poco cómo lo que haces, ¿no? Y bueno, pues al principio también todo el mundo primero te dice... pagar impuestos. Pagar impuestos. Ahí se va un por eso decía neto, ¿eh? Sí, neto más o menos te queda por ahí 30 y algo. Sí, Eso, he hecho el cálculo rápido. Ha hecho el cálculo muy bien hecho, sí. Entonces, primero pagar impuestos, pero luego tienes que decidir, pues, de verdad, hay una sensación de agobio de si lo dejo en la cuenta estoy haciendo el gilipollas, entonces tengo que invertirlo. Pero por otro lado todo el mundo te dice no hagas nada durante el primer año porque vas a hacer gilipollas, vas a perder el dinero. Entonces, esa sensación un poco rara. De verdad que es una sensación un poco rara. Bueno, al final yo lo que acabo haciendo es algo súper conservador para sacarle el 3-4% mientras decía lo que hacía y luego ya poco a poco ya lo he ido invirtiendo todo, pero bueno, sí que más o menos hice caso de la gente que me decía que no me pasara tampoco invirtiéndolo a toda velocidad. ¿Y qué has hecho después? O sea, ¿cómo ha sido tu vida posterior a...? Bueno, pues en 2018 consigo salir, ¿vale? ¿Consigo salir qué significa? Que de eBay. Que se acaba el vesting. Se acaba el vesting. Bueno, eran 3 años. Es que eran 3 años. Sobrevives. Eran 3 años en principio, nos teníamos que quedar y lo reducimos a 2. Negociamos que nos dejan salir un año antes y nos pagan el 100% del vesting. A cambio de nada. O sea, se hicieron el favor. Se hicieron el favor de reducir un favor guapísimo. Un favor, sí. Bueno, le ahorraste un sueldo. Le ahorré nuestro sueldo, 2 sueldos, eso es. Sí, bueno, pero a cambio le costó pasta también. No me costó pasta. Bueno, no, a ti no, digo a ellos, ¿no? El vesting. Bueno, lo hubieran pagado igual. Lo hubieran pagado igual, una silla. Un año. O sea, me ahorraron un año, ¿vale? Cierto. O sea, que se portaron muy bien. Ahí no, vamos. Y hoy se portaron muy bien durante toda la transacción. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, cuando salimos... claro, yo la sensación es que había estado sin hacer nada durante 2 años, que no, o sea, me sentía un poco hasta gilipollas, o sea, mentalmente la cabeza me iba mucho más lenta. Entonces lo que he decidido es, salimos de ahí con unas ganas tremendas de hacer cosas. Entonces salimos y montamos un ERP para sostenibilidad que se llama Planet, que bueno, pues ahora ya está cerca de 2 millones de ARR, es todavía pequeñito, pero A Planet se llama, sí. Montamos con ellos hace tiempo. Sí, me suena. Sí, montamos que ahí erais co-founders, no CEOs. Sí, correcto. Eres co-founders pasivos. En todos co-founders y siempre teníamos equipo pasivo. Bueno, o sea, no erais líderes del proyecto. Correcto, montamos la idea, montamos el equipo. Exacto, y el equipo como una incubadora Venture Builder. Exacto. Entonces, se monta también en paralelo otro que se llama Libre, que es un operador tecnológico de hoteles y apartahoteles, que hay 35 edificios de hoteles y apartahoteles por toda España. Hay 1000 y pico apartamentos. ¿Pero esto es con assets o sin assets? No, sin assets, solo operador de hoteles. ¿Vale? Entonces aquí lo que se hace es una tecnología para hacer el check-in, check-out directamente desde el móvil, abrir todas las puertas y entonces pues y luego hacemos un montón de cosas de cross-selling también para ganarle, subir el ticket y ganarle más dinero al usuario, ¿vale? Entonces te vale para sustituir cadenas de hoteles o hoteles por debajo de 4 estrellas bajo o 3 para abajo. La recepción es una gilipollez porque no te aporta nada y lo único que te hace es perder el tiempo. Entonces reduces costes y le metes un montón de cosas extras de cross-selling, etcétera, ¿vale? Entonces, con un operador sí que es un poco más moderno. Entonces, lanza eso. Lanzamos, una parte del dinero queríamos invertirla en real estate. Cuando miras el mercado de real estate, yo siempre busco rentabilidades por encima del 10%. En real estate, si no quieres irte a riesgo promotor y quieres irte a zonas más o menos buenas, 10% es imposible, no existía. Entonces, como no existía, lo que dije es, aquí tiene que haber algo, una forma de ganarle más del 10%. Entonces, como no encontré nada, montamos algo. Entonces,
Aquí lo que vi es que si mirabas Estados Unidos, Francia, Inglaterra o Alemania, eran países donde entre el 70 y el 80% de las pernoctaciones hoteleras eran hoteles, pero el 20-30 eran apartahoteles. En España en aquel momento no había apartahoteles. Había 4 en toda España, 2 en Madrid, 2 en Barcelona, y además en la mayoría de los años 70, 3 en los años 70, o sea, no había nada moderno, y toda tu competencia de apartamentos eran apartamentos sueltos. Entonces ahí vi una oportunidad de mercado y lo que hicimos es montamos una cadena en la que básicamente compramos edificios de oficinas y hoteles y los reconvertimos a apartahoteles. Montamos la primera cadena de apartahoteles en España. ¿Y esto dónde lo hacíais? Eso lanzamos una Socimi, que se llama Iron Red Socimi, lanzamos prácticamente unos 200 millones de euros, cotizar en bolsa, y tenemos 18 edificios de apartahoteles. ¿Dónde hacíais el cambio de uso? Porque digo, en Barcelona... ¿Dónde están los edificios? En Barcelona, aquí en Barcelona, por ejemplo, lo que hemos hecho es comprar hoteles y convertirlos a apartahoteles, o directamente la última compra que hemos hecho es un apartahotel que ya estaba en la zona de Arroba, que sí que había uno ahí de antiguo. Lo hemos colocado, sí. ¿Metías Arroba aquí, en el Poblenou? Sí, lo hemos comprado. La última edición que hemos hecho. O sea, compráis un hotel y lo convertís en apartahotel. En Barcelona tenemos 3 edificios, 2 son hoteles reconvertidos a apartahoteles y otro es directamente un apartahotel que ya existía. ¿Y un apartahotel qué es? Exacto. Por si alguien no... Bueno, es básicamente lo que cuando tú vas a un Airbnb que es un apartamento, pues en vez de un hotel es un apartamento en sí, tienes apartamentos de estudios o 1 o 2 habitaciones donde tienes tu cocinita y todo, y entonces es un hotel para familias. Es un hotel para familias o cuando tú viajas y te apetece, cuando viajas al extranjero y quieres un apartamento porque quieres poder cocinar, no tener que depender de comer pero fuera. Pero quieres la recepción y la convenience de un hotel. Correcto. No tener que estar tú ahí haciendo WhatsApps con un propietario de tal. Eso es. Y, perdón, un momento, o sea, ¿tiene recepción? Sí, hay una recepción. En estos edificios hay recepción, sí. ¿Y por qué es mejor un apartahotel que un hotel? O sea, porque tienes cocina y tienes mucho más espacio familia, por el precio. Pero digo, desde un punto de vista de negocio. ¿Por qué es mejor? Bueno, primero, porque los márgenes son mayores, porque das menos servicio. Tú lo que estás haciendo es menos estás limpiando. Personal. Bueno, menos personal, no estás limpiando las habitaciones, el apartamento tú, si quieres, no limpias limpias cada día. No, una vez a la semana. Y si quieres contratar limpieza lo puedes pagar aparte, ¿no? Pero es menos esa parte que te gastas menos en personal. No tienes restaurante, no tienes mucho menos servicio y a cambio de eso del hotel. Claro, a cambio de eso lo que tienes es tienes un espacio, el cliente tiene un espacio mayor. Entonces, bueno, pues depende un poco de lo que quieras. Si quiero no preocuparme de nada, que me haga la habitación todos los días y tal, pues un hotel está bien. Si quiero un poco más de independencia, tener mi cocinita, mi nevera, tal, y estar un poco más a mi aire, pues ¿Y esto es para noches como un hotel o es para estancias medias? No, noches como un hotel, corto plazo. Sí. Entonces, bueno, ese vehículo, como digo, ahora cotiza en bolsa. ¿Y eso quién lo gestiona? Pues montamos un equipo también. Ahí montamos... Porque, o sea, no os ponéis de CEO en ninguna cosa. No. De momento invertís pasta. Invertimos pasta, montamos el equipo y estamos en todos los proyectos, pero no estamos de CEO. John y tú. Sí, Esto siempre soy John y tú. Oye, ¿es fácil encontrar líderes de proyectos? Bueno, complicado siempre, pero bueno, es ir buscando. Al final acabas encontrando gente buena, pero hay que rebuscar mucho, ¿no? ¿Qué os va a decir vosotros en Factorial para fichar a gente buena? Sí, al final es parecido. Lo que pasa es que aquí, como tienen una SL, ¿no? Sí. O sea, tienen todas las dimensiones de gestión, sí. Es más difícil, ¿eh? O sea, encontrar un CEO es muy difícil. Y encontrar un tío que te empiece un proyecto desde cero y tal es complicado. Entonces, nosotros muchas de los proyectos, el Stella Socimi lo empezamos nosotros y luego vamos fichando a la gente una vez que hemos comprado 2-3 edificios que ya tienes algo que enseñar, ¿no? O sea, quitáis el riesgo 0 a 1. Sí. En este, por ejemplo, para atraer gente buena es lo que hicimos. Entonces luego ya nos traemos un tío que estaba para ser socio en banca de inversión, que es un tío financiero muy bueno, que es Ivonne, ¿vale? Y luego nos traemos a una persona que había estado en real estate comprando edificios toda la vida, que está en varios fondos, que le ofrecemos ser pues la cabeza visible de esto para comprar. Había comprado más de 4.000 millones de activos en España. Entonces, bueno, pues es un tío con el culo muy pelado comprando en real estate. Entonces, bueno, pues hay que buscar ese talento. Entonces, con un proyecto 0 a 1 es más complicado. Cuando ya estás en 1, le puedes vender del 1 al 10 o al 100, ¿no? Es un poco lo que hicimos. ¿Y una Socimi? Montamos la Socimi, sí. Es un vehículo que en un momento dado ha funcionado, pero luego han cambiado las reglas, ¿no? Pues bueno, en España se hace mucho esto. Sí, pero no, sí, España, la seguridad jurídica en España habría por su ausencia, lamentablemente. Cuando has hecho la inversión te cambian las reglas. Sí, pero las reglas que ha cambiado es un tema más cosmético, ¿eh? Porque lo que ha cambiado básicamente es que tú tienes que pagar antes la Socimi. La Socimi era eficiente porque tú no pagas impuestos cuando compras los edificios y luego tienes una obligación de distribución de dividendo en mínimo el 80%.
y tú, la empresa no paga impuestos de sociedades. Por lo tanto, el dinero a los inversores les llega limpio. Luego a los inversores, con el dinero que les llega distribuido, pagan su impuesto de sociedades. Se evita la doble imposición. Se evita la doble imposición. ¿Por qué se hace esto? Para fomentar el que haya inversión en inmuebles, etcétera. Es una forma de ahorro, canalizar una forma de ahorro, que es un vehículo que se llama REIT en el resto del mundo y que es un vehículo que es común en todas partes, que es para permitir a cualquier persona canalizar forma de ahorro, una forma eficiente, como lo puede hacer los grandes patrimonios, que la puede hacer cualquier inversor comprando acciones, ¿vale? Entonces es un vehículo que en el fondo estás generalizando algo que lo pueden hacer de otras formas los grandes patrimonios, que lo puede hacer todo el mundo. Entonces es algo que no es que hayamos inventado nada, está inventado. Entonces, lo que inventó Sam Zeiss, que es uno de los grandes empresarios de real estate en el mundo, pues mira, que murió hace poco, relativamente. Pues bueno, eso no lo sabía. Mira, y el cambio, lo que tú preguntaste, el cambio que hubo en España fue un cambio cosmético. Porque ¿qué se hicieron? Oye, tú tienes que distribuir el 80% mínimo de dividendo. Entonces, lo que vamos a hacer cosméticamente para decir que estamos poniendo impuestos a esto es del dinero de lo que no distribuyas, te cobro el 25%. Tú tienes obligación de distribuir el 80%. Pues lo que haces distribuís el 100%. Distribuís el 100% y sigue siendo igual de eficiente fiscalmente. ¿Ese es el único cambio que ha habido? Es el único cambio que ha habido. Vale. Y hay un mínimo y máximo número de socios también, ¿no? Para intentar... No. Esto es, cotizan, puedes comprar acciones desde, ahora creo que la acción vale 11 euros, 12 euros, o sea que desde 12 euros puedes comprar una acción. O sea, aquí no es totalmente abierto. ¿Y seguís invertidos ahí? Sí, seguimos los dos invertidos. Yo soy parte del consejo de administración. Ahora no estoy en la gestora, en el día a día. John está en el día a día. Sí, John está más en el día a día de este proyecto, correcto. Y luego el cuarto proyecto que lanzamos es la parte de Venture Capital, que es a lo que me dedico yo única y exclusivamente ahora, que es antes antiguo All Iron Ventures, que luego cambiamos el nombre, ahora es Acurio Ventures. ¿Qué has aprendido del Venture Capital en este tiempo? Pues mucho. Mira, la primera lección más gorda que me llevé es que muchas veces es muy distinto ser emprendedor que inversor, eso es lo primero. Y cuando tú eres emprendedor y ves una idea, te ves tú ejecutando esa idea, ¿no? Y dices, joder, que esto, mira, haces esto y ya está, ¿no? Esto va a salir, no sé qué. Cuando tú tienes un emprendedor delante, no eres tú el que ejecutas la idea. Es la persona que tienes delante el que tiene que ejecutar la idea. Por muy buena que sea la idea, si la persona no puede ejecutar bien la idea, no va a ir a ningún sitio, ¿no? No le puedes mover los brazos desde atrás. No puedes mover los brazos, no puedes ponerte tú a hacerlo. Entonces, eso lo aprendí muy rápido. Y alguna de las primeras inversiones que hicimos fue básicamente el error de... Es que había una oportunidad de mercado muy clara donde yo lo hubiera hecho así, hubiera sido un gran negocio. Sí, que parecía que podía ser un gran negocio si se ejecutaba bien, pero lógicamente si no tienes un tío que ejecuta bien, pues no vale para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí te equivocas. En las primeras, algunas nos equivocamos con eso claramente, ¿no? Entonces, eso es lo primero. ¿Y cómo ves a alguien que puede ejecutar? ¿Cómo lo notas? Joder, es una buena pregunta. O sea, muchas veces experiencia previa en el sector ayuda bastante. ¿En el sector, ¿no? O experiencia previa en negocios? En general, pero si tiene un ángulo, o sea, aquí hay dos temas. Uno es, si tiene un ángulo especial para ese sector, viene del sector y tiene un ángulo, hay un why now, o sea, no bueno. Como en TicketBiz, ¿no? Sí, o sea, experiencia previa en los tickets. El ejemplo, o sea, yo no hubiera invertido en mí en la vida. Y era la buena de aquella época, seguramente. Sí. Lo sé, totalmente de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que si tú te has tenido algo de experiencia en el sector o eres un second time entrepreneur, estadísticamente, las estadísticas, las posibilidades de que te vaya bien es mucho más altas que no. Entonces, no te digo que sea obligatorio que tenga que tener esa experiencia previa, pero si me dices qué cosas puedes mirar, pues es algo que te ayuda, no la tiene, no es un red flag ni mucho menos, pero oye, no lo tiene. Bueno, pues yellow, pero no es red, pero es un yellow flag, ¿no? Por ponerlo de alguna forma. Pero tener la ayuda. Entonces, tienes eso. Tienes muchas veces los tipos de trabajo donde haya estado. Si ves que es una persona que ha estado en algunos sitios duros, que mete mucha caña y que ha estado tiempo ahí además y que ha aguantado, pues es un tío que sabes que va a ser buen ejecutor. Hablar con compañeros cuando vas a invertir en una empresa, ese due diligence parece una tontería, pero ese due diligence sobre el emprendedor es importante. Y entender bien que hay gente que haya trabajado con él, que te hablen de él, que sea un poco neutral, no lo hables con su socio que haya tenido una empresa anterior, pero con alguien más neutral, intentar entender bien si esa persona es la adecuada y cómo trabaja en el día a día, ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues es que no hay una receta mágica, pero vas a tener muchos puntos de información que te pueden llevar a tener una idea de si puede funcionar o no puede funcionar. Pero no te diría esto y esto es así, no, es que hay muchos puntos de información.
¿Y tu lifestyle ha cambiado mucho? Bueno, o sea, el lifestyle del VC, el del emprendedor es muy diferente, ¿no? Sí. Muy diferente. Sí, es distinto. A ver, yo creo que es distinto y no es distinto. Vamos a ver. Ha cambiado en el que no tienes una presión diaria por mirar las ventas y qué está pasando o que se me ha caído la web, lo que os voy a contar a vosotros, ¿no? O sea, lo que es estar en el día a día emprendedor. Esa presión desaparece. Pero en cambio, tú gestionas dinero de terceras personas a las que tienen cara y ojos, que como algo vaya mal, ya a mí me da mucho más igual mi dinero. El dinero de terceros lo que te da mucho más palo que si va mal. Ya, le estoy haciendo a estas personas que han confiado en mí, porque un inversor de Venture Capital confía en el gestor. No estás poniendo tu dinero en esta persona, ¿no? Que ha confiado en mí, y eso pues es más similar, si quieres, a ser emprendedor, ¿no? Cuando coges dinero de Friends and Family, hostia, si me va mal, estoy perdiendo el dinero. Esa es la presión, ¿no? por cada decisión que tomas tiene que ser una buena decisión, pero hay pocas decisiones, digamos, al mes. Es menos decisiones. Bueno, nosotros hacemos un Venture Capital un poco especial, porque hacemos 50 empresas por fondo, entonces hacemos 12 inversiones, 12, 14 inversiones al año, o sea, es más de una al mes. Entonces, nosotros no es el fondo de 20 inversiones que hago 4 al año, hacemos bastantes más, entonces hay mucho. ¿Cuánto invertís por compañía? Depende, el último fondos directos son 150 millones de euros, entonces hacemos cheques queremos siempre entre un 5 y un 10%, entonces depende del estado. Pueden ser 500.000 euros, 300.000 euros en algunos casos, hasta 4 o 5 millones de cheque inicial, depende. Hacemos Seed y Series A. En una fase inicial podemos hacer incluso series B en la parte inicial del fondo, con la idea de que esas empresas se vendan antes, devuelven un poco de DPI antes. Nos hemos hecho 4 cheques de Series B. Lo demás es todo Seed y Series A. ¿En qué fase están cuando entráis? ¿Tienen que haber facturado? Sí. No, o sea, podemos hacer alguna excepción, pero hemos hecho muy pocas, la verdad, de un emprendedor que nos creamos mucho y que podamos invertir en un pre-seed, pero no es lo que solemos hacer. De las 32 que íbamos hechas, hay 2 y son pues típicas emprendedor que ya montó una empresa en el sector, que ya la ha vendido y que ahora va a montar otra que está muy relacionada con la anterior, y dices, bueno, pues a ver, si voy a hacer una pre-seed, pues este es el típico perfil de gente que probablemente pueda acompañarle, ¿no? Porque el riesgo, aunque siga habiendo un riesgo porque no hay nada, está más mitigado por el perfil de la persona, ¿no? Entonces hemos hecho 2 de esas y lo demás es todo empresas ya con métricas, con una facturación determinada, que ya tienen movimiento. ¿Qué facturación? ¿Qué métricas? No tenemos una barra que te diga, tiene que tener 100.000 euros de facturación, no. Que nosotros veamos que lo que hay funciona, que ya hay algo que simplemente metiendo más dinero puede escalar. Eso es para nosotros la clave. Es decir, no invertir en un PowerPoint y una idea. Hay un producto, hay un equipo, hay ventas y, oye, si es un tema de metiendo más dinero, ¿esto puede escalar sí o no? Si la respuesta es sí, eso puede tener sentido para nosotros. Si no nos metemos en incertidumbre de product market fit, si hay un product, tiene que haber un product market fit, si quieres la respuesta corta. Si hay un product market fit, entonces eso tiene sentido para nosotros. A partir de ahí. ¿Cuál es la mejor? La mejor So far. Bueno, la que está más avanzada es una empresa que se llama Seedtac, que no sé si conocéis. Buena empresa. Sí. Son unos Jorge ¿Pero Albert. seguís ahí? ¿No habéis vendido? No, tenemos también un 7% de la empresa. Sí. El otro día precisamente Jesús hablaba de ellos. ¿Sí? Jesús Martínez, que estuvo aquí. Les ha hecho una entrevista hace poco. Sí. Es una de las más desconocidas porque ha estado siempre muy por debajo del radar. Sí. Pero es una empresa que un bicho. Es un bicharraco. Sí. Este año harán 60-70 millones de vida. O sea, que es una empresa con unos números muy buenos. Estáis en el tercer fondo ahora. Sí. ¿Los fondos 1 y 2 cómo han ido? El primero, además, nosotros hemos empezado lo que es bastante. Sabéis que en el mundo del VC los números son súper opacos, nadie da números. Bueno, hasta que los fondos de fondos y los endowments y lo tal empiezan a soltarlos. Bueno, nosotros hemos montado. Si son muy buenos, si lo comparten, ¿eh? Sí. Si tienen muy buen DPI, y lo comparten. Nosotros, mira, hemos decidido que hemos hecho además es una iniciativa nueva. La montamos hace 6 meses. Lanzamos un newsletter que solo mandamos a inversores profesionales, etcétera. Pero que hay como 100 y pico personas que lo reciben, donde desglosamos cada 3 meses los números de. Pues ya nos añadirás. Lo decimos todos los números. Entonces, el primer fondo está en 4,8 veces dinero, es un fondo de 2018. Pero ¿esto qué es? ¿El TVPI? TVP 4,8. O sea, el valor teórico total. Correcto, el valor del fondo. El porcentaje que tenéis. Eso es. El DPI es el 100. En ese o sea, ya habéis devuelto el fondo entero, a los LPs el mismo dinero que han puesto. Euro por euro. Correcto. Y queda un 3,8% de valor residual. De que
potencialmente reciban en los próximos años. Correcto. 3,8x, no por ciento. X, sí. Por encima del 1x. Del 1x. O sea, no está mal. Sí, y la TIR está en casi un 40%. Esto estaría muy bien. O sea, si entregáis este 3x que queda, sería y tiene buena pinta porque ahí fondo. Tienes una parte de... Ahí tienes SITAC. En esta, el SITAC está entre el fondo 1 y el 2. Entonces, una parte de esta SITAC, ahí está Indexa Capital, que no sé si conocéis, un proyecto que también va muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos una que es Urbanitae en ese fondo, que también es un proyecto que también está aquí también. Está aquí. Bueno, ambas han estado aquí. Bueno, pues mira. Pues SITAC también, las tres. Todos los que has dicho han estado aquí. Bueno, pues son proyectos que están yendo muy bien y hay alguna más por ahí. O sea, que ese fondo. ¿Y el fondo 2? El fondo 2 es un fondo de mediados de 2019. Eso, las añadas son más jodidas porque os comisteis el 2020-2021 que había valoraciones muy altas. Esas valoraciones muy altas, pero bueno, sigue estando bien, los retornos están en 1,9 veces dinero, ¿vale? El TVPI, DPI de 12, porque no ha habido tiempo 12%. de vender. Claro, porque o sea, el mercado, 0,12. Claro, porque el mercado con nosotros, este fondo se invierte no en 19, 20, 21, 22 y 22 para adelante no ha habido liquidez, o sea que no ha podido volver nada. Poca liquidez y el IRR está en el 25%. Está ok, es un fondo que está bien, sobre todo si miras comparado con el Vintage, ¿no? El Vintage 2019 estamos en top quartile porque el Vintage es lo que es, porque has comprado en precios muy altos, entonces aquí no ha habido mucho más recorrido, ¿no? Y luego el último fondo, que es de 2023, acaba de empezar. ¿De cuánto? 150. ¿No es mucho dinero? ¿El qué? Es un fondo grande, ¿eh? Es un fondo, sí, el anterior fueron 100, o sea que ya estábamos... Son fondos grandes. Sí, son fondos grandes. O sea, pero en España es difícil invertir eso. Bueno, es que nosotros no invertimos en España, nosotros somos un fondo que invertimos en toda Europa, sí. El fondo 2 ya el 50% de las empresas era Europa, el fondo 1 no, el fondo 1 era más local porque era donde teníamos nuestro network, ¿no? ¿De cuánto era el fondo 1? El fondo 1 era mucho más pequeño, eran 10 millones de euros. El típico fondo vamos a probar y eso es lo que hicimos. Y el fondo 3, el 70% de lo que estamos haciendo es fuera de España. Es todo inversiones por todas partes, invertimos en Inglaterra, Alemania. ¿Cómo os llega el deal flow? Mira, nosotros hacemos algo que es interesante. Nosotros tenemos 50 empresas por fondo. Como tenemos 50 empresas por fondo, tenemos una participación mucho más pequeña que en ellas. Tenemos entre un 5 y un 10. Entonces nosotros no lideramos ninguna ronda. Como no lideramos rondas, somos amigos de todo el mundo. Entonces nosotros cómo empezamos a coger deal flow de fuera es, yo te voy a invitar, yo en España veo prácticamente todo, vemos el 80-90% de todo lo que pasa aquí en España, pues cuando haya un deal en España, yo te voy a invitar a que hagas conmigo, te voy a enseñar oportunidades en España. Oye, cuando tú hagas oportunidades en tus mercados, avísame a mí. Yo además te voy a invitar aquí para que tú lideres, porque me da igual, yo no lidero. Yo me quedo en un cheque entre un 5 y un 10 y estoy contento, ¿vale? Entonces, así es como empezamos a tomar relaciones con fondos de fuera en el fondo 2. Luego esto nos ha llevado a invertir, como te digo, un 50% de la cartera afuera, vas conociendo emprendedores, los emprendedores les gusta lo que estás haciendo, vas conociendo también business angel y poco a poco dejas de depender tanto de los fondos y empiezas a tener mucho más deal flow propietario. A día de hoy estamos viendo unas 400 empresas a la semana, más o menos un 65% de todo lo que pasa en Europa, de todo el VC que se acaba invirtiendo en Europa, pasa por nuestras manos a día de hoy. No es muy habitual esto que en Seed y Series A os quedéis con un 5%. No es totalmente fuera de mercado. No, hacemos algo que es distinto. Sí, lo sabemos. Lo hacemos a apuesta. Esto nos da algo que es bastante interesante, que nos da muchísima flexibilidad. Cuando nosotros invertimos en esa fase inicial, lo que nos permite es que tú inviertes en City Series A y eres el fondo que lidera una ronda, como en la siguiente ronda no pongas pasta, estás jodido. A no ser que tengas una política de no poner dinero en ninguna ronda, tú solo pongo al principio y no pongo más. Pero si tú tienes una política de poner dinero, en las empresas que tú no pongas dinero y has sido el lead investor anterior, esas no levantan un euro. Es imposible porque el fondo que viene luego te dice, si tú no te la crees, ¿para qué me la estás vendiendo a mí, no? Entonces, si tú lideras, tienes que poner dinero en la siguiente ronda. Entonces, como estamos por debajo y no lideramos, no tenemos esa obligación. Nosotros a veces invertimos, a veces nos mantenemos, incluso a veces vendemos, ¿no? Nos da muchísimo más libertad para poder hacer... O sea, no tenéis una política estricta de follow-on. No. Muchas veces, la mayor veces lo hacemos, a veces hacemos y otra vez hasta vendemos. Pero esto es un signaling también, ¿eh? No es mucho signaling porque somos minoritarios. Como somos un inversor pequeño, es más, al emprendedor le gusta eso porque nosotros somos flexibles. Oye, es que hay un tío que necesita poner sí o sí 10 millones, ya le vendría un cacho que a mí me da igual. Si el retorno que hago es bueno y la valoración que creo que es más alta de lo que creo que vale esto, pues mira, yo le vendo un cacho, todo el mundo se queda contento y ya está. Está bien. Es fácil entrar en las compañías y es difícil salir. ¿Cómo salís vosotros? Bueno, justamente esta política flexible nos permite salir antes. En secundarios. No tenemos que esperar hasta el final de la vida de la empresa, podemos ir vendiendo antes sin mandar ningún signaling al mercado de que la empresa es mala, ni mucho menos. Entonces, esto es una de las cosas que hacemos. Manejamos mucho la cartera. ¿Qué múltiplo buscáis para salir?
No hay un múltiplo fijo, lo que buscamos es una ronda que creamos que, a veces ya sabes cómo es esto, ¿no? A veces las rondas se calientan y a veces que un inversor le gusta mucho una empresa y acaba pagando un precio que en ese momento no vale la empresa. En ese tipo de rondas es cuando solemos vender algo. Pero nadie sabe lo que vale la empresa, ¿no? Sí. Porque puede estar sobrevalorada en ese momento, pero acaba siendo Microsoft. 100%. Entonces ha pagado poco por la empresa. 100%, estamos de acuerdo. Pero nadie sabe si acaba siendo Microsoft nadie o no. sabe, y el que está entrando lo que está pagando es un precio de más porque cree que puede ser Microsoft. Claro. Entonces, como yo no tengo la bola de futuro, en esos casos nosotros lo que hacemos es vendemos un cachito. Entonces, yo creo que la empresa es muy buena, pero no tengo una bola mágica, entonces, y el precio que están pagando es más de lo que creo que vale en ese momento, pues igual vendo un 20% de mi participación. Y ya está. Es que el problema es que lo que vale una empresa en ese momento es lo que llegará a valer en el futuro. Claro. Pero nadie sabe lo que llegará a valer en el futuro, con entonces, lo cual es todo correcto, ficción. Pero por eso, como no lo sabes, pues en ese tipo de ronda nosotros podemos vender un cachito y ahí vamos haciendo DPI que vamos devolviendo a los inversores. Esa es la forma de hacer DPI. ¿Qué governance tenéis en las compañías? ¿Estáis en el board? No estamos no, es imposible, tenemos 50 empresas por fondo. Y ese es el problema, para saber qué va a pasar en la siguiente ronda, con 50 compañías y sin estar en el board, sí. ¿Cómo te enteras? Bueno, nosotros lo que hacemos es... ¿Cuánta gente sois? Somos 14 en el fondo, 14, pero entre las dos estrategias, en el fondo directo lo tenemos también un fondo de fondos. Una cosa que hacemos nosotros es cada 3 meses, nosotros recibimos la información mensual de todas las empresas, es obligatorio, y luego cada 3 meses tenemos las empresas, que cada uno lleva X empresas y hablamos con ellas. Entonces, una vez cada 3 meses sí que hablamos con ellas. No estamos en el board, pero una vez cada 3 meses hablamos con ellas y nos enteramos de qué está haciendo. Entonces, cada 3 meses nos juntamos como equipo y hacemos una sesión que dura un día entero en el que revisamos una a una todas las empresas del portfolio, vamos contando las últimas novedades y ahí nos vamos haciendo una idea de si tiene sentido reservar dinero para hacer una siguiente inversión o si esta empresa puede hacer una ronda pero va a ser muy caliente, hostia, igual aquí tiene sentido vender algo. Bueno, eso se va haciendo cada 3 meses, se va haciendo una... O sea, proactivamente vais etiquetando a las compañías y guardando para luego reservas, o diciendo por aquí igual si hay una siguiente ronda probablemente tenga sentido vender algo. Bueno, eso es un trabajo que vas haciendo proactivamente el portfolio cada 3 meses. Entonces, eso es, si quieres una reserva, nosotros no tenemos una reserva fija. Lo normal en un fondo es tener, hago tanto de primeros cheques y tanto de segundos. Nosotros tenemos lo que llamamos una reserva dinámica, que es que cada 3 meses nos sentamos y en función de cómo vaya el portfolio reservamos más, menos y vamos ajustando. ¿Quiénes son los LPs de Acurio? Pues en el último fondo, en los 2 primeros fondos era lo típico, más gente, o sea, high net worth individual, family office españoles, etcétera. Fondo 3 fue el primero que ya empezamos a tener inversores institucionales y el inversor más destacado es uno de los mayores endowments universitarios americanos de costa este que invirtió en el fondo. Entonces eso es si quieres, como el highlight, ¿no? Y en ese fondo también invirtieron varios fondos de pensiones, aseguradoras, etcétera. O sea, ya cuando estás en el fondo 3 ya el bullshit se acaba, ¿no? Fondo 1 y 2 pues bueno, todavía puede durar un poco, ¿eh? Se estiran, a veces. Puedes estirarlo un poco, sí. Pero bueno, el fondo 3 para nosotros era importante empezar a tener inversiones institucionales porque además son los que luego, si las cosas van medianamente bien, van a seguir ahí todos los inversores. Estos serán décadas, ¿no? Y décadas. Correcto. Y has dicho que además de 3 fondos normales de VC tenéis 2 fondos. 2 fondos más. De fondo de fondos. Correcto, sí. Muchos fondos. Muchos fondos. ¿Qué es esto y por qué lo hacéis? Mira, fondo de fondos es básicamente que nosotros nosotros cogemos dinero de inversores y lo invertimos en un total en el primer fondo 14 fondos distintos, ¿vale? Para que el underlying de todo sean 300, 400 empresas. Esto que te da. Pero el pitch tuyo, para entender, Ander, es tú tienes dinero, me lo puedes dar a mí para que yo lo invierta con mi equipo, o me lo das a mí para que se lo dé a uno de mis competidores para que invierta con su equipo. Sí, pero no a uno, a 14. Ya, pero, o sea, ¿no eres tú más bueno que los otros? Bueno, yo creo que sí, pero hay gente que prefiere. Pero tú inviertes en un solo fondo. Todo también, sí, claro, no, es muy buena pregunta, claro. Pero tú tienes un fondo, si tú eres un inversor, invertir en un fondo directo tiene mucho más riesgo que invertir en un fondo de fondos. Bueno, eso depende a quién se lo cuentes, ¿no? Cuando haces el fundraising de fund of funds, ¿qué es esto? Luego dices lo contrario. Pero los retornos están en los fondos buenos. No. Los retornos sí, pero el riesgo, es verdad que tienes mucho más riesgo porque está mucho en la cartera, mucho más concentrada. Las carteras son más diversificadas de la habitual. Yo quiero el riesgo de invertir en Facebook, Microsoft, Google, Tesla. Pero pues ese riesgo puedes tener de 2 formas. O busco un fondo que creo que me va a conseguir esas y me la juega que lo consiga, entonces puede ir bien o puede ir mal. Hago una cartera de 14, los 14 mejores fondos europeos, en los que seguro sí o sí que el siguiente Microsoft, Google, etcétera, lo van a pillar. Entonces, si voy a un fondo individual, pues tengo más riesgo de atacar en mucho menos retorno, incluso puedo llegar a perder dinero, o puedo ganarle mucho más si le pega en direct, si es el fondo el que le pega.
Pero si hago una cartera de 14, en vez de haber 20 empresas, que lo normal es que un fondo de venture capital invierta en 20, hay 300 empresas abajo que por lo tanto, y van a estar ese Microsoft, Facebook siguiente va a estar ahí, y por lo tanto mis retornos, tengo unos retornos mínimos si quieres asegurados. Es casi imposible estadísticamente perder dinero, y lo que vas a tener es un upside más capado, pero bastante más asegurado. Es que es un tema de riesgo. Pero también, para testear un poco la asunción, ese LP, si es un poco serio, o sea, si es un individuo que tiene trabajo, ok, te lo da a ti, tú se lo gestionas. Pero si es un endowment o es una aseguradora, te puede decir, bueno, ya voy a buscar yo los 20 mejores fondos de Europa y les meto un ticket directo y me ahorro un management fee y un pellizco de carry que me vas a cobrar tú por intermediario. Totalmente. Aquí hay dos temas. Uno, que los endowments sí, porque los endowments es un inversor que todo el mundo quiere tener y les van a hacer hueco, pero muchos de los family offices, general individual o incluso las aseguradoras no es tan fácil llegar a los fondos buenos. Primero, no es tan fácil identificarlos, y luego muchos de estos fondos donde nosotros hemos invertido son fondos de un tamaño relativamente pequeño que hacen un single closing, que son fondos que son la añada cuarta, quinta o sexta para adelante, que cada fondo que ha levantado tiene inversores anteriores que siempre repiten y que básicamente no hay sitio para nuevos inversores. ¿Y por qué te dejan hueco a ti? Ahí está el punto. Nosotros podemos entrar en esos fondos porque nosotros estamos constantemente coinvirtiendo con ellos. Nosotros somos amigos de ellos. Tenemos coinvertido con más de 150 fondos en los fondos directos. Tiene sinergia unos vehículos con los otros. Correcto. ¿no? O sea, el fondo de fondos lo lanzamos porque nosotros, como somos inversores minoritarios, nadie nos considera competencia, estamos coinvirtiendo con esos fondos Tier 1 europeos todo el tiempo. Lo que le decimos hoy es, estos fondos que es imposible entrar, nosotros creemos que como la relación que tenemos vamos a ser capaces de entrar. Entonces lanzamos un vehículo para demostrar que somos capaces de entrar eso, y lo hemos conseguido. Hemos entrado en la mayoría de los fondos. A ver, ¿cuánto dinero hay en estos dos vehículos? En el primer fondo, siempre el primer fondo que hacemos de una estrategia nueva es un vehículo para 30 millones de euros. Entonces, ese vehículo haya entrado en 14 fondos, 11 son de esta categoría. Pues está Northzone, no sé si conoceréis estos fondos, ¿no? Northzone. Está en vuestro sector, está Down, que es así de los buenos de estos, Notion, que también es de SaaS, también es un fondo también de los mejores en Europa. Bueno, tenemos a Cherry, a Felix Capital. Bueno, son fondos que es de los mejores fondos europeos, ¿vale? Entonces son fondos, como digo, que hacen un single closing. Entonces hemos conseguido entrar en ellos, y ahora lo que estamos haciendo con la segunda estrategia, que es lo que estamos haciendo ahora, es esta primera estrategia era invertir en fondos muy buenos en el primario. Ahora lo que está pasando es que en los últimos 4 años no está habiendo nada de liquidez en el mercado, porque el mercado desde el boom de 2021, 22, 23, 24, y Donald Trump se ha cargado que el 25 no haya liquidez en el mercado de IPOs y M&A está cerrado. Los fondos, como ha habido 4 años de cierre, lo estamos viendo nosotros en nuestra añada 2019, no han devuelto nada de dinero. Entonces aquí hay una oportunidad para hacer liquidez, darles dinero a esos fondos para que vuelvan dinero a sus inversores, lógicamente con un descuento adecuado. Entonces aquí ya no es tanto hacer un fondo de fondos para hacer primarios, sino es un fondo de fondos en el que nosotros compramos participación en secundarios con descuentos relevantes. Eso es lo que estamos haciendo ahora. AI. Sí. ¿Hacéis AI? Es una muy buena pregunta. A ver, lo primero, la única burbuja que hay ahora mismo en el mercado es en AI, claramente. Hay una burbuja muy clara porque estás viendo pre-seeds a 20, 30 kilos que no tienen ningún sentido, con equipos buenos sí, pero estás viendo cosas un poco locas en AI que no se ven en otras cosas. ¿Entráis ahí o no? No. Entonces, ¿qué significa loco para ti? ¿Cómo mides en qué momento empieza loco? Bueno, loco es valoraciones muy por encima de cualquier otro sector. Pero por números para ilustrarnos. Un pre-seed de 20, 30, como que el equipo sea muy bueno. ¿De valoración o de ronda? De valoración. O sea, una compañía que valga 20 o 30 millones sin haber hecho nada. Nada, con un PowerPoint. Con un PowerPoint. Sí. Un PowerPoint no vale 20 millones de euros. No vale 20 millones de euros, nunca me da igual la idea. Nunca. No. Ni el de Ilya Sutskever, el cofundador de OpenAI. Bueno, Mira Murati. Esto vale más, ¿eh? Vale bastante más. Eso vale bastante este más. Vale billions, ¿no? Este vale billions. Y el de Mira Murati también. Creo que 5. Exacto, sí, Murati también. Bueno. O sea, te quiero decir, nunca... O sea, tienes casos muy excepcionales de un fundador que, como hemos dicho, fundador segunda vez, product market fit de la hostia, tal, puedes llegar a justificar, pero están viendo unos PowerPoint a 20 millones sin esos perfiles. Que en España. En España y en Europa en general. Sí, en general. Sí. Y entonces, consiguen inversión, ¿eh? Consiguen levantar dinero siempre. ¿Pero crees que no irán bien? Bueno, no sé si irán bien o mal, pero el riesgo-retorno a mí no me merece la pena. ¿Tú no hubieras entrado en Lovable? ¿En cuál? Lovable. Lovable es esta aplicación que te permite generar aplicaciones web con vibe coding, escribiendo. Es que, por ejemplo, de esas hemos visto un montón, pero un montón es igual 15, 20 empresas en Europa que están intentando hacer lo mismo o están atacando el mismo mercado, y es muy complicado saber cuál va a ser la que gane.
fueron de 0 a 20 millones de euros. Sí, de RR, que lo sé. Rentables. Sí, lo sé. En menos de un año, en 6 meses. Sí. Bueno, si le das, le das. Invirtió Creandum, que es socio nuestro. Y que les convenció, fue ahí a rezarles, por favor, déjame entrar. Porque evidentemente no necesitaban la pasta. Claro, no. O sea, esto es, digo, creo que si pillas una buena, pues puede ir fenomenal. Y siempre va a ser así, ¿no? Y hay una burbuja porque realmente hay algo muy gordo pasando ahí. Lo que pasa es que creo que tienes que mirarlo como en general el sector, ¿no? Y si miras en general el sector, a esos precios en general vas a poder hacer dinero, pues en algunas tiras fenomenal, pero muchas no te van a ir bien, ¿no? Entonces, nosotros yo creo que la única burbuja que hay ahora mismo en el mercado de tech es en IA. Entonces, ¿pero no es todo IA ahora? No. O sea, para mí hay varias cosas. Todos los proyectos tienen un enfoque IA porque la IA te permite aumentar la productividad y eso es across the board, y luego tienes empresas dedicadas única y exclusivamente a IA, ¿no? Entonces y en IA además tienes muchísimas cosas, porque tienes desde los modelos fundacionales, desde las maquinitas, Nvidia, etcétera, los chips, las granjas de las maquinitas, del hardware. Luego te vas a los modelos fundacionales, OpenAI de la vida, y luego tienes las aplicaciones más verticalizadas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en modelos competencia de OpenAI, yo creo que ahí va a ser una locura, vas a perder dinero a mansalva, es mi opinión particular. En OpenAI concretamente es el líder, vete a saber, probablemente no, pero teniendo a OpenAI, a Meta, a Google metiendo también ahí un mogollón de pasta. Pero en aplicaciones concretas sí que os metéis. En aplicaciones concretas, en ese vertical de aplicaciones, tiene que ser un vertical en el que nosotros lo que miramos es que tienes un vertical en el que sea muy defendible contra los Gemini, Meta, OpenAI, porque si es muy horizontal, te lo van a o sea, en algún momento te pueden sacar muy rápido del mercado. Entonces es algo muy vertical y con una muy buena explicación de por qué este modelo vertical tiene sentido y pueda poder ser rentable, conseguir pasta, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser, y es defendible, sobre todo es defendible. Entonces eso es lo que buscamos. De las últimas 10 compañías que habéis invertido, sí, ¿cuántas son de AI? Pues que usen AI, pues casi todas ahora, pero de AI pura, o sea que igual dos, no más. No por lo que te estoy diciendo, porque nosotros, vale, o es un modelo muy vertical donde hay una explicación muy clara y la valoración es razonable, o no nos estamos metiendo. Igual estamos equivocados, pero nosotros hemos sido siempre de intentar no navegar esas olas cuando las hay, no solemos meter. Cuando hubo la de 2021 del delivery de comida, del fast food, pasamos completamente de todo. En la ola de la reventa os metisteis bien, ¿por eso? En la ola de reventa, bueno, pero la de reventa era distinta. No había una ola, no había valoraciones, era nuestro propio proyecto, además, o sea que era otra cosa. Sí. Oye, en un eje de felicidad, sí, y rentabilidad, sí, ¿vale? Felicidad y rentabilidad. ¿Vale? Es un gráfico complicado, ¿vale? Esto está complicado. O sea, nuevo. Maximizar felicidad, maximizar rentabilidad. Cuando comparas tu vida de VC ahora con la vida de emprendedor, sí, ¿dónde te posicionas? Bueno, yo ahora estoy... o sea, en rentabilidad no, maximizas más felicidad, claramente. Rentabilidad es mucho más rentable emprender. ¿Pero te lo pasas mejor ahora? Me lo paso mejor ahora. Yo creo que es distinto. Yo es que ahora estoy en un momento vital, tengo 4 niños pequeños de 4 a 10 años, y estoy en un momento vital en el que ejecución con presión de 9 a, o sea, trabajo un huevo, pero de 9 a 10 todos los días y súper enfocado y con toda esa presión, pues es algo que no quiero. Yo lo que prefiero es tener mucha más, poder manejar mi día como quiera. Entonces, muchos días trabajo un montón, otros días si quiero, pues hago menos porque no tengo cosas que tengan tanto el present time, ¿no? Entonces, para mí eso es maximizar felicidad con mi situación personal, ¿no? Entonces yo ahora soy muy feliz con lo que hago rentablemente. Pues si me pudiera montar algo y ejecutarlo, pues probablemente podría conseguir una muy buena valoración, y si me fuera bien ganaría muchísimo más dinero que lo que estoy ganando con Venture Capital, pero no es lo que quiero en esta fase de mi vida. Yo ahora estoy muy contento. Muy interesante. Oye, pues, ¿nos quieres recomendar un emprendedor que tenemos que conocer sí o sí? A ver, ¿habéis visto a... bueno, Iñaki, lógicamente conocéis a Jaguar Beloa? ¿Lo habéis visto? No, está en el podcast, creo. No ha estado. No. Nos hemos cruzado, pero creo que no ha estado en el podcast. Pues Yago es muy bueno. Otro, si no, Eduardo Navarro. ¿Conocéis a Eduardo Navarro? No.
Eduardo Navarro es el fundador de Urbanitae y Crescenta, de los dos. Bueno, conocemos a Diego. Diego es su co-founder. Sí. Nos habló de él. Eduardo es un tío que merece la pena. Tenéis estos dos. Yago Arbola es un tío muy interesante y Eduardo Navarro es otra persona muy interesante porque es un tío que primero salió de la carrera, montó una consultora, que la vendió, luego montó Sherpa, que es un fondo de reestructuraciones que le ha ido, son fondos que han ido fenomenal, y luego de ese mundo totalmente financiero ha pasado al otro lado, o sea, por un salto curioso, y ha montado Crescenta y Urbanitae, y son dos proyectos que los dos van muy, muy bien. ¿Y un libro? Libro, a mí, libro... El de Harari, el original, ese es el libro que más me va. Sí, Sapiens. Si tengo que recomendar un libro que alguien te debería leerse sí o sí, es ese. Otro libro que me gusta mucho es el de, que creo que es menos conocido, el de Why Nation Fails, que no sé si lo conocéis. Es un libro súper interesante. Lo he visto, pero no lo he leído. No es el de Ray Dalio este. No, este tiene otro de las naciones, pero... Lo que te hace es te explica. Este está muy bien porque es lo que te explica con una teoría muy fácil la evolución del mundo, el por qué empieza en México, el por qué la frontera con México es... en un lado de la frontera tienes todo México, que es con un PIB mucho más bajo, y el otro lado está San Diego, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en un país y en otro para que vaya evolucionando así? ¿Por qué cayó la URSS? ¿Por qué es lo que opina sobre lo que va a pasar en China? Entonces, todo eso con una teoría sobre las libertades y el desarrollo de la economía, etcétera, que es súper interesante y muy, muy facilito de leer, y es muy, muy interesante el libro. ¿Y escuchas podcasts? Muy poco, no tengo. Es que con 4 niños pequeños, tío, y todo lo que tengo, los follones que tengo, no tengo tiempo para escuchar muchas cosas, ¿no? Me gusta mucho cuando hago gimnasia, por ejemplo, escucho música, es que me gusta mucho la música. Entonces, al final, hay que elegir. Música claro. O podcast. En la vida hay que elegir. Oye, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Y por venir en un festivo, que hoy es festivo en Madrid, que no lo sabíamos cuando agendamos. Claro. No lo sabía antes, no. Y te hemos hecho trabajar en un festivo que para un bici esto es... vamos. No, para un bici no sé, pero para mi mujer esto ha sido, la he dejado de repente en casa con los 4 niños pequeños, me ha hecho, pero sois vacaciones, joder. Ostras, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros, chicos, un placer. Muy bien, hasta la semana que viene.